Una vez que han pasado los 10 minutos de cortesía, también sería una descortesía no empezar, sobre todo por los que ya están aquí y que han tenido la amabilidad de venir puntualmente. Bien, en primer lugar, darles las gracias, por supuesto, por que estén aquí, porque para nosotros siempre es un placer poder dirigirnos cara a cara directamente a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre a través de la radio, ¿no? Porque, claro, los que nos dedicamos a la radio siempre le hablamos a esto, al micrófono, y detrás de ese micrófono sabemos que hay muchas personas, muchos interesados en estos temas que a nosotros también nos interesan. Y a veces es difícil saber qué reacción tienen, qué cara ponen, ¿no?, cuando les contamos determinadas cosas. Por eso este tipo de actos nos ayudan un poco a esa realimentación, a eso que tanto nos gusta, que es saber si lo que estamos transmitiendo, lo que estamos contando es aquello que esperan los oyentes. Hoy tenemos la suerte y la fortuna de poder tener con nosotros a un autor pues que es de los que se remanga, es decir, de los que cuando van a un sitio van y además sin ningún tipo de prejuicio. Mi gran amigo Óscar Fábrega, que luego lo presentaré con más detenimiento, simplemente como preámbulo les digo que probablemente se puede haber creado no solamente grandes fans, que los ha creado y muchísimos, sino también algunas personas que yo no digo que le odien, pero sí que de alguna manera lo vean como un enemigo del misterio. Y es que yo siempre he dicho, y lo hemos dicho en el programa siempre, que cuando no hay misterio no se inventa. Y lo que ha hecho Óscar Fábrega con Rennes-le-Château ha sido precisamente eso, desmitificar, algo que no siempre se quiere hacer, sobre todo por aquellos que viven del mito. Óscar no vive del mito, Óscar vive para la investigación. Estoy seguro que le apasionaría y estaría encantado de que en Rennes-le-Château se hubiese encontrado el mayor de los misterios, el mayor de los mitos, pero él ha encontrado lo que ha encontrado y es lo que nos va a contar esta tarde. Yo, si me lo permiten, voy a presentar un poco, para los que no conozcan qué es Rennes-le-Château, les voy a presentar simplemente ese enclave. No soy un experto en el tema, pero sí que lo vivo, ¿no? Me encanta esa zona de Francia, esa zona de los Pirineos, del país cátaro, una zona que llegas allí y parece que eres de allí, que has estado siempre allí, que como si fuese tu lugar, tu casa, porque es una tierra muy de el sentido de que es como muy mediterránea, está toda la cultura europea, es un crisol de culturas europeas de la cual hemos bebido todos, y por lo tanto Occitania, toda la parte del sur de Francia, el país cátaro, toda esa zona, es una zona que a los que nos gusta lo desconocido, los que nos gusta el misterio con mayúsculas, el auténtico misterio, pues nos dice muchas cosas. Con su permiso vamos a empezar, a ver si esto va. Sí. Bueno, vamos un poco a presentar de qué estamos hablando geográficamente. Fíjense ustedes, Rennes-le-Château es un pequeñísimo pueblo que se encuentra en el sur de Francia, prácticamente pegado a la frontera española, en plenos Pirineos, y que yo me tomé la molestia porque uno llega allí y dice, esto es pequeño, pero claro, hace un par de días digo, bueno, voy a medirlo con el Google Maps, a ver exactamente con la regla de medida, y me quedé sorprendido de lo pequeño que es mucho más pequeño de lo que parece. 260 metros de largo por 144 de ancho en lo más ancho que tiene. La calle principal, la Rue Grand, como se dice en francés, ¿no? la calle mayor, pues ahora la verán, es una especie de camino estrechito y que ahora mismo, en la información que he sacado de la Wikipedia, hablaba en el año 99 de 111 habitantes, ahora creo que estaba por 150, no creo que tenga muchos más, porque además es que no caben, si hay más de esos habitantes no hay casa para ellos. Pero a pesar de eso, a pesar de ser tan pequeño, yo creo que es el enclave geográfico con mayor densidad de misterio por centímetro cuadrado. Sin duda. ¿Verdad? Yo creo que no hay otro sitio en el mundo que tenga tanto misterio y, ojo, creo que lo tendría igual si no hubiese existido nunca François Bellanger-Saunier. Y bueno, como existió François Bellanger-Saunier, que ahora le contaremos quién era, pues resulta que tiene eso elevado a una potencia muy alta. Ya lo ven, está absolutamente aislado, prácticamente alrededor de eso no hay más que montañas, los Pirineos, bosques y un montón de sitios para contemplar. Yo les voy a proponer una cosa antes de seguir, o en esta primera parte de mi exposición, y es que nos vamos a situar en ese punto que es una curva de la carretera D52, que es la que lleva directamente a Rennes-le-Château. Ahí nos vamos a poner y a partir de ahí les voy a ofrecer unas
unas poquitas, una muestra de fotografías sacadas de un vídeo que grabé en el año 2007. Cosa de la coincidencia, en las cuales yo no creo, pero sí las sincronicidades, el año en que Óscar fue allí, no sé si fue en el mismo momento, yo fui en septiembre, casi en octubre. Fíjate, por cosa de unos días, y fue su primer contacto con René Chatoll el que le hizo empezar a investigar. Bueno, pues en aquel año, y yo creo que esto nos va a servir mucho para cuando Óscar le cuente lo que le va a contar, de alguna manera tengan el escenario en la mente, ¿no? Porque es lo que van a ver a partir de ahora. Ese es el punto en que le digo. Estoy mirando, digamos, de espaldas al pueblo, y si hiciésemos un barrido de cámara, pues veríamos prácticamente ese tipo de paisaje: montañas, bosques, y ya se dan cuenta ustedes la altura que tiene ese pueblo: 500 y pico metros de altura en la parte máxima, unos 400 y pico metros sobre el nivel del mar de altura media. Luego está en un enclave, en una ubicación suficientemente alta como para divisar todo de ahí. Sería un enclave de los que utilizarían, por ejemplo, pues guarniciones, alguien que quisiera hacer un asentamiento, pues para poder vigilar a los enemigos, porque desde ahí se ve todo. Es decir, tenemos una atalaya, no en vano, hay un castillo, por eso el pueblo se llama René Chatoll, tiene un castillo, y ese castillo pues supongo que es una historia en la que nunca he entrado, porque nos hemos centrado siempre en la parte misteriosa, pero seguro que la historia de René Chatoll, quitando todo este tema que tiene que ver pues con prácticamente la historia de Septimania, de toda esa zona de la Occitania francesa, pues es una historia apasionante, una historia como es la historia de Francia, una historia rica, tanto desde el punto de vista de lo que es la parte medieval como la que vino después. Joaquín, si no... Sí, no, por favor. ¿No importa que te interrumpa? Sí, por favor, yo creo que va a ser mejor. Yo voy a ir haciendo pequeños apuntes. Hola, buenas tardes, antes de nada. A modo de curiosidad, el monte que tiene Joaquín a su derecha, ese es el monte Cardú, y dicen, partiendo de una base absolutamente equivocada y errónea, que ahí está enterrado Jesucristo. O sea, con eso ya podemos empezar a situarnos entre lo que estamos hablando, ¿no? Además, de hecho, se llama Cardú porque dicen que es Cardú, Cop de Dieu, en occitano, el cuerpo de Dios, ¿no? Sigamos. Ven con esto que no estamos en un sitio, no solamente porque esté René Chatoll, es que aquello es un enclave lleno de lugares. Nos podemos poner a hablar de sitios que hay alrededor de René Chatoll que son auténticamente mágicos, y yo creo que es así. Bueno, pues avanzamos y ya nos damos la vuelta, es girar directamente de donde estábamos, y empezamos a andar ya hacia la entrada del pueblo. Como pueden ver ahí, más verde, más típicamente paisaje de montaña no puede ser. Tenemos pues ese camino que todo el rato es cuesta arriba desde que empezamos a acceder al pueblo, y vamos caminando hacia esa entrada, que detrás de esas personas que se encuentran ahí hay un lugar que yo creo que es de los más fotografiados que hay en la historia de Francia, y por supuesto en la historia del misterio en general, ¿verdad? Un lugar que todo el mundo que va allí se pone al lado, porque es el lugar donde se encuentra el cartel de René Chatoll. Ahí no hay investigador español, francés, alemán que no haya ido por allí y no se haya puesto al lado a hacerse la foto, porque la verdad es que es algo que da pues una emoción especial, ¿no? Estar por ahí. Como pueden ver, sigue viéndose ese paisaje, que no se pierde hasta que se mete uno en el pueblo. Es decir, una vez que entra en el pueblo, lógicamente las construcciones no te dejan verlo, pero estamos en lo alto de una montaña, en lo alto de un cerro, como decimos, desde el cual se divisa todo un horizonte, en primer lugar precioso desde el punto de vista de la naturaleza. Al mismo tiempo, pues como ha dicho Óscar, hay muchos lugares allí, muchos sitios que se ven desde esa zona que son verdaderamente interesantes desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista esotérico. Estamos cerca de sitios, Monte Bugarach, por ejemplo, claro. No demasiado lejos de Carcassonne, no demasiado lejos de lugares cátaros como Montsegur. Es decir, que es una zona verdaderamente especial, y para todos los que les interesa ese movimiento tan interesante que hubo en la Edad Media en Francia, y que fue una herejía que fue perseguida por los cruzados, igual que la toma de Jerusalén. Y de hecho, aquellos cruzados que preferían no ir a Jerusalén y querían luchar contra los infieles, pues tenían dos opciones: o se venían a la península ibérica a luchar contra los musulmanes, o se iban a Francia a luchar contra los cátaros. Eran... Exacto. No sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, pues yo, a modo también de puntualización, el pueblecito que se ve justo a la derecha del cartel se vuelve Salep-les-Bains, que es precisamente, para que veas hasta qué punto esa zona está rodeada de un halo de misterio, ¿no? Y relacionado con lo esotérico, con lo oculto y tal.
es el lugar de la que era originaria la familia de Nostradamus. Y de hecho hay una casa en el centro del pueblo, una casa súper visitada, ¿no? Y que es uno de esos sitios también en el que hay que ir como aquí a hacerse una foto, en el que está el cartelito, ¿no? De que con la cara de Nostradamus y en francés, ¿no? Aquí vivió Michel Nostradamus. O sea, que está hablando de que en un área de 30 kilómetros está Bugarach, está el Cardú, está la casa de Nostradamus, está Montsegur, está Peripertus y está Le Chateau en el epicentro de... Sería un lugar donde un investigador del misterio quisiera vivir, lógicamente, porque tendría todo a mano, no tendría que hacer muchos viajes y demás. Bien, seguimos andando por la calle mayor, la calle principal. Esta es quizá la zona más amplia, más ancha de esta calle, que bueno, es pues todo digamos una arteria principal. Si, bueno, en cualquier otro pueblo sería una calle de las pequeñitas, pero en Le Chateau pues es la calle más importante. A la derecha de esta, digamos, de esta fotografía estaría el castillo, el Chateau que da nombre a la ciudad, y ahí vamos viendo, conforme avanzamos, pues lugares verdaderamente que podríamos llamar iconos del propio pueblo. Y uno de ellos no puede ser otro que este. Este es el cartel famoso que se puso en el año 65 y que Óscar nos contará ahora seguramente algún detalle de por qué se tuvo que poner, pero en el libro, que ahora he traído una foto, en el libro digital de Prohibido excavar en este pueblo, pues yo creo que con muy buen acierto la portada llevaba en la parte de abajo un queso gruyère. ¿Por qué lleva un queso gruyère? Porque si no es porque ponen este cartel, que lógicamente es un aviso de una prohibición, pues seguramente no se podría caminar por ese pueblo, porque sería todo un conjunto de zanjas, agujeros, galerías, porque a raíz de lo que ocurrió en el siglo XIX se corrió una fiebre absolutamente irracional de que ahí había algún tesoro, quizás fomentada también por los comentarios de los propios protagonistas, que dio que la gente buscase tesoros, y buscase tesoros excavando con palas y con picos, y por eso hay un momento que las autoridades, el ayuntamiento tuvo que aprobar una ordenanza y advertir a todo el mundo que no se podía excavar en ese pueblo. De ahí ese famoso cartel, que es otro lugar donde todo el mundo se hace la foto. Claro. Hay que hacérselo, es que esto sí es algo que no hay más remedio, porque es como no sé, como ir a Stonehenge y no hacerse una foto al lado de las piedras, ¿no? Es algo así. Bueno, pues ya sabes por qué se llama el libro precisamente así, Prohibido excavar en este pueblo. Bueno, llegamos a un sitio, pues yo creo que es la primera parada obligada, después de las fotos, y en la cual se puede pasar mucho tiempo. Es una librería donde podemos encontrar todo lo que queramos sobre el misterio de Rennes le Chateau. No solamente libros, sino camisetas, merchandising, como se dice ahora, todo tipo de... Y la verdad es que, bueno, yo creo que ahí la estrella... Ahora debe ser, a ver si tenemos suerte, y la estrella es este libro, pero ahora mismo durante mucho tiempo la estrella fue el Odo de Rennes y el Enigma Sagrado. Posteriormente, a raíz de la fiebre del Código Da Vinci, pues fue el Código Da Vinci. Y les tengo que decir, no es por la segunda vez que en este mismo sitio pues me escuchan hablar, no con demasiado cariño, del Código Da Vinci, pero el Código Da Vinci no es más que una copia de calidad más bien, yo no decir mala, no me gusta ser destructivo, pero no demasiado alta, de libros como estos, donde sí que se hizo una investigación seria, y lo que hizo el señor Brown fue coger todo lo que habían investigado estos grandes, o por lo menos pioneros, ¿no?, del mundo del misterio, y bueno, pues con eso construir una novela que en algunos casos puede tener más o menos ocurrencia, pero realmente él no aportó nada. Es decir, todo lo que está en el Código Da Vinci está mal hilvanado. Yo les puedo poner un ejemplo. Seguro que todos los que estamos aquí, independientemente de la idea que podamos tener cada uno de nosotros de lo que puede ser el Opus Dei, cada uno tendrá, unos pensarán que es algo muy bueno, otros pensarán que no es tan bueno, pero en fin, yo creo que todos tenemos una idea de lo que es el Opus Dei, es decir, con nuestra opinión, pero una idea más o menos realista. Bueno, pues el que haya leído el Código Da Vinci, el Opus Dei lo pone como una especie de secta de monjes medio asesinos que van por ahí matando gente y haciendo lo que sectarios, sanguinarios. Bueno, yo creo, no sé, el Opus Dei no creo que sea eso, vamos, yo por lo menos no tengo constancia de que sea eso. Y digo, sin entrar si es bueno o malo, porque no lo voy a decir desde aquí. Pero es igual que con el Opus Dei hace una tergiversación de lo que en realidad es, pues en todo lo demás lo utiliza como le interesa, y bueno, sale lo que sale, ¿no? Que al final, menos mal que los guionistas de la película subieron a enmendarlo un poquito, y Tom Hanks hizo un producto de mayor calidad. Bueno, pues seguimos andando, y ahí tienen el restaurante más famoso, bueno, yo creo que es el único, ¿no?, de Rennes le Chateau. Hay alguno más, sí. Este es el más importante de todos, y bueno, ahí pueden ver un lugar también de los emblemáticos, caminando por esa calle principal del pueblo.
Llegamos a un lugar que a mí me gusta mucho, es donde se estrecha mucho la calle, ya llega a una zona donde hay una bifurcación que va hacia el epicentro, que realmente está un poquito excéntrico, ¿no?, del propio pueblo, porque lo más importante de este pueblo es la iglesia, y está en un extremo en la parte central, hacia digamos, la parte creo que norte, ¿no?, del pueblo. Ahí se encuentra la iglesia, y hay una cosa que me llama la atención, ¿no?, los símbolos que hay en muchas de estas casas, pero este quizás sea el que más se ve, tanto esa cruz templaria que tenemos arriba en una especie de ornamentación metálica, como este otro altorrelieve que ahora vamos a ver mejor, y que pues da una idea del carácter mágico y esotérico del lugar. La gente que vive en Rennes-le-Château pues es una gente especial, y además conoce mucho todo lo que tiene que ver con la magia, con los símbolos alquímicos, los símbolos mágicos, ese triángulo enlazado, que también viene el catarismo y que viene de otra serie de corrientes filosóficas y mágicas. Y bueno, esto es muy normal encontrarlo allí, quizás este sea el que más se ve, pero si damos una vuelta por el resto de calles encontraremos también detalles así. Hay algunos no tan vistosos como este, pero sí que están en todas partes. Si seguimos, llegamos ya a la bifurcación, y ahí ya se puede ver al fondo, pues como decimos, la puerta, lo más importante, la puerta de la iglesia. Ese cartel que está ahí, que no se ve bien, aquí lo podemos ampliar y nos señala ya dos cosas importantísimas de Rennes-le-Château: la iglesia y el museo del Abad Saunière. El museo que está en lo que él llamó Villa Betania, que era la casa parroquial y la casa en este caso del sacerdote, que ahora verán, es una mansión que se construyó a partir de lo que sucedió, a partir de ese... básicamente yo creo que lo saben, pero bueno, yo simplemente lo apunto así a nivel muy general. En un momento dado, en este pueblo, pues destinan a un sacerdote joven y se encuentra con una iglesia absolutamente en ruinas, tan en ruinas como todo el pueblo, un pueblo antiquísimo, pero muy pobre. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, un pueblo bastante paupérrimo, ¿no? Y de la noche a la mañana, con unas pequeñas obras que él hace en la iglesia, al mover un pilar encuentra algo que tiene muchas interpretaciones. Hay quien piensa que se trataba de un tesoro, ¿no? Y quizá eso fue lo que se dedujo a raíz de que en ese momento, porque él hizo que salieran de ahí todos los obreros y demás, se dedicó él solo a buscar lo que quería buscar. Hay quien piensa que se trataba de un tesoro que podía ser pues desde los visigodos, desde los merovingios, desde una reina que tuvo que huir de un asedio y enterrada ahí un tesoro, y que esas monedas o ese tesoro que dicen que encontró pues le permitió inmediatamente, de la noche a la mañana, construir una iglesia absolutamente, ahora verán algunas fotografías, una iglesia absolutamente suntuosa, aunque pequeña pero muy suntuosa, en lo que antes era simplemente pues una ermita muy paupérrima. Y no solamente eso, sino además adquirir propiedades, construir una mansión al lado que le puso Villa Betania, construir algo muy interesante que veremos después, una torre en la cual puso su biblioteca y muchas otras cosas, y bueno, hacer viajes, comprar obras de arte, una serie de adquisiciones que eran impensables para un sacerdote de aquella época, y además con sus recursos. De ahí viene pues todo el misterio y todo el enigma del tesoro de Rennes-le-Château. A partir de eso, y sobre todo ya más recientemente, ya en el siglo XX, cunde, se hace famosa, se difunde la noticia, que había estado un poquito más a nivel menos conocido en la época, incluso en la vida de la Abad Saunière, y es cuando vienen al pueblo pues todos los buscadores de tesoros, todos los que quieren encontrar ahí ese tesoro, pero por razones fundamentalmente crematísticas, y no estaban buscando otra cosa. Lo que ocurre es que a raíz del enigma sagrado y a raíz de, posteriormente, el Código da Vinci, empieza a verse una relación con otras cosas. Se dice que no fue un tesoro lo que encontró, sino que encontró unos documentos que de alguna manera comprometían a la Iglesia Católica, porque venían a demostrar el linaje sagrado de María Magdalena y de Jesús de Nazaret, y que lo que ahí se había encontrado era la prueba de que precisamente Jesús tuvo descendencia, y que además estaba emparentada con la dinastía de los merovingios. Bueno, ya Óscar le va a dar mucho más detalle, porque esto es un resumen así tipo telegráfico, pero digo para si alguien que no creo, alguien de los que están aquí no conoce básicamente de lo que estamos hablando. Nos acercamos ya a la iglesia. En principio, lo que te llama mucho la atención es esa puerta, una puerta con un artesonado bastante llamativo, muy angosta, por cierto, algo que parece como que
que no se corresponde con lo que luego hay dentro, ¿no? Ahí vemos a la izquierda ya la entrada a Villa Betania, que era la casa del sacerdote y que ahora actualmente, como digo, es un museo donde se puede encontrar pues todo lo que es temas relacionados con la vida y la historia de lo que estamos contando, René Chateau y de la Abad Saunier, y de todos los que tuvieron que ver con la génesis de este, podríamos decir, mito o misterio, y eso da acceso a unos jardines preciosos que él también hizo, que terminan en la biblioteca conocida como Torre Magdala. Ahora veremos cómo es esa biblioteca, que yo creo que todo el mundo la ha visto, está también en la portada del libro, y es esta preciosa construcción en forma de castillo con una torre que tiene muchos secretos, entre otros que en su subsuelo se encontró no hace poco excavando algunos restos de lo que podía haber sido también el tesoro, y que ahí todavía incluso hay algunos misterios que tienen que ver con posibles lugares ocultos bajo el subsuelo tanto de la iglesia como de la torre, pero que no está muy por la labor ni las autoridades estatales ni las autoridades municipales con que esto se investigue. No sabemos muy bien por qué, pero de hecho incluso en el centro de la iglesia, que por cierto tiene el suelo ajedrezado, con losas blancas y negras en forma de tablero de ajedrez, una iglesia que huele mucho a masonería y que probablemente hay bastantes fundamentos para pensar que incluso el propio Abad Saunier estuviese, si no fuese masón, pues estuviera muy cerca de la masonería, y eso es algo que llama la atención de un religioso en este caso, ¿no? Católico además. Bueno, pues como digo, todos esos misterios están ahí, están dentro o debajo de lo que podía ser la iglesia. Y si avanzamos, llegamos a algo que todavía es mucho más interesante e inquietante. En el pórtico de esta iglesia hay una serie de inscripciones, y hay una que no sé si la pueden ver bien, pero que dice en latín algo así como terribilis es locus ist, o algo así. Locus ist. Yo no sé latín, pero la traducción es: este es un lugar terrible. Bueno, ha tenido muchísimas interpretaciones, muchísimas. Yo la que me quedo es con la ortodoxa, y es la que habla simplemente de un fragmento del Génesis que tiene que ver con la visión de la escalera de Jacob. Y dice así: despertó Jacob de su sueño y dijo: así pues está Yahvé en este lugar, y no lo sabía. Y asustado dijo: qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Es del Génesis, el capítulo 28, 16 al 17. No hay por qué pensar que no era eso lo que quería decir el Abad Saunier. Lo que pasa es que como el Abad Saunier no daba puntadas sin hilo, pues todos los investigadores de René Chateau han querido ver en esta inscripción algo más que simplemente una referencia bíblica, sino que está dando algún tipo de clave, algún tipo de mensaje que nos hace pensar que esa entrada en la cual pasamos bueno, es una especie como de entrada de iniciación, y que hay que llevar muchísimo cuidado cuando traspasamos ese umbral, porque estamos entrando en un lugar terrible no en el sentido tenebroso, sino probablemente en el sentido del conocimiento, si es que realmente detrás de esto hay una especie de iniciación, incluso desde el punto de vista masónico, ¿por qué no? Bueno, y ahí nos encontramos con algo que no hay en muchas iglesias. Sí que hay, no es único, pero no es como este en ninguno. Y es que sosteniendo la pila bautismal justo al entrar a la parte izquierda de la puerta, casi te das de bruces con él si no te das cuenta. Y es curioso porque esa mañana estaba la iglesia bastante oscura y había como una especie de penumbra, algo tenebroso, y lo primero que te encuentras es la cara de Asmodeo, de un diablo muy especial, que tiene unas características muy especiales. Por desgracia no es su cabeza original, ¿no, verdad? Desapareció, se la llevó alguien. Sí, la amputaron en los años 80. Alguien la tiene por ahí, seguro. Alguien la tiene. Pero bueno, esta tampoco es que sea poco inquietante, ¿no? Encima de los hombros de Asmodeo se encuentra una pila bautismal. Lo curioso es que el tamaño de este diablo es casi de tamaño natural, de un ser humano. Y tiene una cosa que yo creo que está hecho con toda la intención del mundo, y es que todo el mundo, para verle la cara, termina poniendo rodilla en tierra y mirándole desde abajo. Entonces se acuerda uno de una frase de alguno de los evangelios, creo que era San Mateo, cuando Cristo está en el desierto y el diablo le dice: todo esto te daré si, aunque solo sea una vez en toda la eternidad, ante mí te postres. Bueno, ya digo que no da puntada sin hilo el Abad Saunier, y yo creo que casi nadie de los que han pasado por allí ha dejado de postrarse delante de Asmodeo, por lo menos para hacerle una foto, porque si no te agachas y claro, se te va la rodilla a tierra, quieras o no quieras, no puedes ver ese rostro terrible del diablo.
Encima de ese diablo pues se encuentra la pila bautismal y sobre ella hay 4 ángeles que hacen la señal de la cruz, y ahí aparece una inscripción que dice: con este signo tú le vencerás, que no es exactamente lo que Constantino, el emperador Constantino, tuvo en el sueño cuando se le apareció la cruz, y con ese signo sí que tuvo una victoria en la batalla, y que bueno, yo creo que influenciado por su madre Helena, que por cierto, de ella vamos a hablar esta noche en el programa. Hablaremos de la gran contribución y sobre todo el personaje de Helena, que es un personaje fantástico en la historia de Roma y en la historia de la humanidad. Yo creo que Constantino, influenciado por las creencias cristianas de su madre, tuvo esa visión, pero lo que Constantino vio en el cielo es: con este signo vencerás, pero no tú le vencerás. ¿A quién le vences? Y luego aparece una BS que todavía nadie ha sabido explicar de una manera perfectamente concreta. BS podía ser Berenguer Saunier, pero ha sido un acto de presunción muy alto por parte de un sacerdote poner sus iniciales en la iglesia. No sabemos lo que es, realmente hay muchas teorías, pero no sabemos lo que es. Y bueno, aquí tenemos la fotografía ya de arriba de los ángeles haciendo la señal de la cruz, y sobre ellos hay una cruz. Si seguimos entrando, pues nos encontramos con un retablo muy interesante, porque si ven, no vamos a entrar en describir, habría que muchas cosas que contar y no quiero ser demasiado pesado, pero sí que hay una cosa curiosa, no sé si se ve bien, ahí abajo hay un saco que tiene como un roto, y dentro hay lo que parece ser una pepita de oro, algo así brillante. Parece, pero luego a lo mejor no es. Hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, y también sin entrar en detalle, hay cosas más inquietantes realmente en este otro relieve, y es que no se ve bien, ¿no? Sí. Y tampoco tengo yo fotos buenas aquí de esto, pero justo a los lados de Jesús aparecen 2 muchachos vestidos con ropa del siglo XIX. Y eso, quieras que no, es inquietante. O sea, estamos hablando de que una representación del supuestamente el Sermón de la Montaña, ¿no? Y de los Evangelios, y porque hay 2 chavales del siglo XIX ahí, ¿no? Y luego el saco, ¿no? Un saco con... Pero bueno, eso también tiene una cierta explicación. Bueno, ya... La contaremos. En el libro, bueno, en el libro está. Yo no sé si llegaremos a eso, pero sí. Bueno, esto simplemente vamos a ir rápido, porque simplemente son fotogramas de vídeo. He querido más, podía haber puesto, porque tengo también fotografías mucho mejores, pero he querido un poco, más que nada, darles a ustedes la impresión que tendría una persona que va caminando, que va haciendo lo que hicimos nosotros en ese momento, y se va encontrando cosas, ¿no? Y va recibiendo sensaciones. Y esto es un poco lo que uno, cuando gira la cabeza y ve el fondo de la iglesia, pues se lleva. Hay una cosa que te da mucha atención, y es ese cielo estrellado que hay sobre el altar mayor, y uno se acuerda de aquella, ahí sí que el código da Vinci está bien, ¿no? Aquella frase de ¿dónde estaba María Magdalena bajo un cielo estrellado? Pues probablemente Dan Brown cogió de ahí la inspiración, ¿no? Porque María Magdalena sí que está bajo ese cielo estrellado. De hecho, eso sí lo he querido hacer con un flash. Eso es justo lo que hay en el altar mayor, es la imagen de María Magdalena con sus signos de identidad, la calavera, la cruz, y hay quien dice, bueno, los que tienen una imaginación más digamos más ligera, que está embarazada porque se ve un vientre más o menos abultado. Yo creo que con una túnica, pues cuando te agachas, lógicamente se forma un pliegue, pero bueno, hay quien ahí ve a una mujer embarazada. Esta es una fotografía, porque Magdalena está también ahí, está en el medio del Vía Crucis, que Vía Crucis también, podríamos estar hablando toda la tarde de Vía Crucis, no hay tiempo para ello, pero ahí tenemos de nuevo a María Magdalena en un lateral de la iglesia, en el lateral, digamos, derecho, según se entra, donde lo encontramos también con sus signos de identidad. Y luego, ya saliendo de la iglesia, pues seguimos avanzando hacia Torre Magdala, y por la calle que nos lleva hacia ese lugar encontramos otra perspectiva de Villa Betania. Ya ven ustedes que esto no es una casita pequeña de un sacerdote con Marie ¿cómo era? El apellido nunca se pronuncia. ¿De qué? Marie de Necno. Que tú lo sabes decir mejor que yo. Bueno, pues para que viva solamente un sacerdote con su ama de llaves, menudo castillo se hizo este señor. Algo verdaderamente increíble, ¿no? Y llegamos a Torre Magdala. Torre Magdala es probablemente el lugar más fotografiado de René Chateau, es el lugar también más enigmático. Era una biblioteca, o es una biblioteca, por la cual él pasaba mucho tiempo allí en aquella habitación, que no es tan grande tampoco, no es una cosa, parece más grande en la foto de lo que es, y bueno, él pasaba mucho tiempo ahí. En la parte de abajo de esa hay una puerta, si la ven ahí a la derecha, y ahí donde dicen, incluso yo he visto algunas fotografías, que se ha encontrado, o se han hecho unas excavaciones y han encontrado algún tipo de restos, que podía haber algo debajo de la biblioteca. Este es lo que se ve ya una vez que llegas al final, porque estás en el borde de la montaña de nuevo. Hemos empezado por el principio, en la entrada de la calle mayor, y llegamos al final. Esto es lo que se ve al otro lado, un paisaje verdaderamente precioso.
Si bajamos por debajo de lo que es ya la parte donde está el Torre Matala, pues vemos todos los caminos que cada día o cada tarde, después de la misa, recorría en Jason, se iba con un saco y decían que venía con piedras a veces y otras veces con otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, esto es una foto que me gustó mucho porque desde ahí se veía una especie de efecto óptico con el sol que la verdad simplemente es más que nada a nivel estético. Y esta es la última foto que les quiero poner de Real Santo para decirles el misterio que tiene. Nos encontramos con esto de sopetón. Eso está justo debajo del lateral, digamos que Torre Matala se quedaría detrás, bajando el camino, pues nos encontramos con los restos de un ritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacía nada que ahí había alguien hecho un ritual mágico. Y nos informamos, la gente de ahí nos lo contó, que era muy normal, no solamente en noches como San Juan, noches mágicas, sino que habitualmente se reunían grupos de personas con determinadas creencias mágicas a realizar ritos justo al lado de la iglesia y al pie de Torre Matala. Porque probablemente es una zona con un nivel energético para los que creen esto muy alto. Pero es que además los ufólogos dicen que es una zona donde se ven muchos ovnis, donde hay muchas luces en el cielo, que es algo también que tiene mucho que ver con apariciones marianas, con todos los elementos que forman parte de un lugar mágico como es Rennes le Château. Bueno, pues ya voy a hablarles del libro, que ya les he cansado mucho con el pueblo. Este libro, la noche que lo presentamos en la radio, pues la verdad fue una delicia, aunque lo tuvimos por teléfono, pero antes ya lo habíamos presentado a nivel digital, ¿no? Cuando sacó la primera edición, que fue a nivel digital. Un libro que, como ven, es voluminoso, que tiene letra pequeña y que es un verdadero trabajo ímprobo en primer lugar, de documentación, de análisis minucioso de toda esa documentación, y que todo lo que dice Óscar Fábrega en el libro lo documenta y lo razona. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que opina, sino de alguien que estudia, toma datos y luego hace una aproximación bajo su punto de vista, pero con una lógica y con un rigor verdaderamente importante. Óscar Fábrega Calahorro, que este señor que tenemos aquí a mi izquierda, y ahí está en los estudios de Onda Regional, pues es una persona que ha estudiado humanidades, por tanto tiene una formación que le ayuda y que le da bastante rigor a la hora de investigar, pero además es un gran apasionado de la filosofía, de la antropología, de la literatura, de la historia y sobre todo de los misterios del universo, porque a pesar de, como digo, que es muy iconoclasta, pero es como todos los que estamos en esto, nos gustaría encontrarnos con el misterio de verdad y que estuviera ahí, pero desgraciadamente no lo solemos encontrar, ¿no? Además es blogger, articulista, está centrado en un proyecto cultural que se llama Pa' lo que hemos quedado, con casi 50.000 seguidores, o sea que no es una cosa baladí. Y es miembro del equipo del programa Tempus Fugit del Candil Radio en Huerca de Almería, un compañero de la radio también, y por tanto es un placer estar con personas que nos gusta lo mismo, ¿no? Los misterios y luego poderlos difundir a través de este caso de la radio. Bueno, fue ganador de Operación Tagus, resultó ganador del concurso convocado por la editorial Tagus a través de la red social Facebook con más de 35.000 votos. Hablamos de muchas lecturas, esto no lo tiene cualquiera. Y que, con esta operación que se hizo en el año 2013, ganó ese concurso y es, digamos que la editorial virtual de algo tan importante como la Casa del Libro. Yo creo que es una de las más importantes, o las más importantes librerías de España, no solamente a nivel de Internet, sino también a nivel de centros físicos de venta de libros. Luego estamos ante un bestseller, un auténtico bestseller, y por algo se da, es decir, porque detrás de este libro y detrás de Óscar no hay intereses económicos de grandes editoriales, hay precisamente un clamor popular de alguien que va leyendo y que va viendo el valor que esto tiene, y el valor lo tiene en sí mismo, no porque hay una promoción detrás, y es lo verdaderamente difícil, porque que una editorial como Planeta o cualquier otra de las grandes te apoye, se gaste un montón de dinero en promocionar un libro, eso no tiene mérito, porque ya es que, aunque sea por cansancio, la gente lo compra. Si personas como Belén Esteban y demás venden muchos libros, con todos mis respetos para ella, sería impensable que lo vendieran si tuvieran que hacerlo como lo ha hecho Óscar, es decir, partiendo de cero y con el boca a boca y con el verdadero interés y el verdadero valor de las cosas. Aquí tienen las dos portadas de los dos libros, el libro digital, que es el que está a la izquierda, y el libro que ahora estamos presentando en papel,
Yo como libro digital lo leí y me fue bastante difícil leerlo, porque hay casi 500 notas, me parece, y tiene un montón de... Hay que volver muchas veces para atrás. Tú estás leyendo una cosa y tienes que volver a un capítulo anterior porque quieres recordar algo que habías leído, son muchas páginas, y eso en un ebook o en una tablet es difícil. Tienes que irte a un portátil, a un portátil o a un PC para poderlo hacer con más agilidad, y eso ya te dificulta la lectura. Por eso creo que este libro, aunque yo soy un defensor de los libros digitales, creo que este libro como mejor se lee es así, sin duda, por volver para atrás y poder manejar a nivel clásico una obra que es de consulta fundamentalmente. sí. En el libro, ¿qué le voy a decir? Se trata de un estudio sobre el origen de la construcción del mito de René Château. Por supuesto está todo René Château, pero no es un libro que cuente nada más que el misterio y se quede en contar lo que todos hemos escuchado y que, bueno, de alguna manera estaba en anteriores publicaciones, sino que él lo que hace es analizar para ver quién construye y por qué construye ese mito. Analiza las investigaciones realizadas hasta el momento, es decir, hace lo que hay que hacer siempre, ver dónde estamos, qué se ha hecho, qué se sabe del tema, y él, pues como persona rigurosa, lo primero que hace es eso, es hacer pues una especie de búsqueda de lo que hay. Y luego se da cuenta de que hay una escasez de rigor en la mayoría de los estudios realizados hasta ahora. Es decir, todo el mundo va a contar una leyenda, pero muy poca gente se mete a ver qué hay de verdad detrás de esa leyenda. Y Óscar se mete, pero vamos, ¿cómo se mete? Se mete hasta dentro de las galerías. Y no excava porque no le dejan, que si no hubiera excavado, seguro. Explica cómo pudo conectarse la historia del posible tesoro hallado por el cura de una aldea con la leyenda del linaje sagrado, que en principio no tiene nada que ver. Es decir, ¿qué tiene que ver que un señor encuentre un tesoro merovingio o templario, lo que sea, con que ahí estuvo el secreto que estuvo siendo oculto por la iglesia del supuesto hijo de María Magdalena y que era hijo de Jesucristo? Todo ese tipo de cosas no tienen nada que ver, pero alguien la ha sabido conectar muy bien para hacer un negocio muy rentable de lo que ha sido posteriormente René Château. El origen de todo esto pues está cuando él viaja, en el mismo año que viajé yo, en 2007, a René Château, con ese escenario que acaban de ver, y ahí tiene una suerte, lo hay que tener suerte, de encontrarse con Henry Lincoln, uno de los autores del Enigma Sagrado. Bueno, pues este hombre sí que realmente aportó. Henry Lincoln, con el resto de sus compañeros, Bayen y Lake, pues lo que hacen es investigar algo. Hombre, es discutible muchas cosas de las que dicen, pero nadie le puede negar el trabajo que hacen de documentación. Y bueno, él tiene la suerte de encontrarse, y luego él, si quiere, les va a contar una cosa que lo cuenta en el libro y que nos deja a todos pasmados, ¿no? Y es como Lincoln, de alguna manera, no está tan contento con todo esto, y se lo hace ver a él de una forma bastante expresa. El libro tiene tres grandes capítulos, tres grandes bloques, mejor dicho. La parte primera pues analiza cómo nace el mito, es decir, expone las diferentes versiones que hay, hace un repaso a la construcción del mito a través de los diferentes documentos que hay sobre el tema, lo cual nos lleva a diferentes versiones acerca de un tesoro que, bueno, para gustos los colores. Podía haber 20.000 interpretaciones distintas de dónde nace ese tesoro y de dónde viene ese dinero que encuentra la Basonier, ¿no? Pues todo esto lo analiza de una manera meticulosa Óscar en la primera parte del libro. En la segunda empieza a destruir el mito. Empieza a destruir el mito porque empieza a darse cuenta que los datos que hay pues no se corresponden con una lógica, y ahí empieza a desmontar leyendas. Hay leyendas que tienen unos cimientos muy poco sólidos, y bueno, pues empieza a meterse en un lugar donde mucha gente demasiado crédula no estaría cómoda. Ante estas cosas yo lo sé porque conozco muy bien a la mayoría de los investigadores que hay en España en estos momentos. Les puedo decir, y no voy a decir nombres, pero gente que si se encuentra algo que desmonta un mito, lo esconde. Y en su libro, programa, donde tenga que decirlo, omite aquello que no va a favor del mito. Es así, de triste. Pero bueno, hay gente que no soporta, unos lo hacen por dinero, otros lo hacen porque no soportan que no exista el mito. O sea, no todo el mundo, no piensen ustedes que tanto el interés económico, lo hay en algunos casos, por supuesto, pero hay quien tiene más interés en que no caiga un mito que no en lo que se pueda ganar o no ganar con la difusión del mito. Gente que no entiende la vida sin ese mito y se tapan los ojos, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos, yo personalmente, y creo que Óscar eso está de acuerdo conmigo, en que para saber lo que es mito de verdad hay que acabar con todos los falsos mitos. Y si alguna vez encontramos alguno, entonces estaremos seguros de que existe lo verdaderamente mágico, que yo no digo que no exista, pero que lo quiero encontrar, no quiero cosas falsas. Para mí las leyendas me encantan, pero como leyendas, como algo que me hace soñar, pero algo que yo sé que no es verdad. Bueno, pues lo que hace Óscar en esta segunda parte es eso. Y
La tercera parte pues llega un poco a resolver, ¿no?, el enigma, ¿no?, y habla pues del creador del mito. Estudia cómo se llevó a cabo el montaje, cómo se hizo el mecanismo de todo esto, por qué, cuáles son las causas y quién tuvo la culpa o quién fue, no sé si queriendo o sin querer, el que hizo de altavoz y caja de resonancia y dio a conocer a nivel mundial, porque no les digo nada, cómo estaba después de primero del gran bestseller que fue El Código Da Vinci, cómo estaba de visitas René Chateau por aquella época, y no les digo nada cuando se estrenó la película. Había que hacer unas colas. Nosotros tuvimos la suerte de que el día que fuimos no había mucha gente, pero nos contaban cómo aquello era una barbaridad de colas y colas y colas, y la gente iba allí creyendo que se iba a encontrar la tumba de María Magdalena, la tumba de un descendiente de Jesús, o un lugar donde había estado el estirpe o el linaje de Jesús de Nazaret. Alguien sabía la verdad. Y yo creo que estos dos señores, este señor y esta señora lo sabían. Évidentemente, Daniel Saunier lo sabía porque él supo lo que se encontró allí. Y algo se encontró, desde luego, algo se encontró. Pero el origen de su fortuna a lo mejor no fue en lo que se encontró. A lo mejor fue en otras cosas que luego Óscar nos cuenta. Pero sí es verdad que toda esa leyenda, todo ese misterio, lo que él le llevó incluso a enfrentarse con la propia Iglesia, pues él lo supo perfectamente. Y Marie de Darnaud, que ver francés, ¿verdad? Además es que este apellido, porque Saunier sale fácil, pero de Darnaud cuesta. Bueno, esta señora murió diciendo que si todos supieran que estaban pisando el tesoro, pues probablemente lo buscarían con más ahínco. Bueno, tuvo a una familia más o menos durante mucho tiempo en ascuas pensando que le iba a decir en el momento antes de que falleciera dónde estaba, porque ella decía que lo sabía, y desgraciadamente falleció sin contar, tanto uno como otro, se fueron al otro mundo sin contar dónde estaba el tesoro, en qué consistía el tesoro y el verdadero secreto, porque yo creo que los que de verdad sabían cuál era el secreto eran solamente estas dos personas, y ya desgraciadamente no están con nosotros. Marie falleció en el 46. Sí, ya en el siglo XX, pero... Sí, 30 años, 29 años después que Saunier tuvo una enfermedad, o sea, murió de una manera muy repentina, ¿no? Sí. No tuvo una edad longeva, pero Marie, que sí murió ya muy mayor, se pasó toda su vida diciendo que algún día lo iba a decir y finalmente no lo dijo. Y el mito continuará. ¿Y por qué continuará el mito? Pues hay una frase que me encanta, que es esta, que dice: cuando la leyenda es más hermosa que la realidad, se publica siempre la leyenda. Eso lo dijo, y Juanjo está aquí que me corrija, pues un gran director de cine, John Ford, uno de mis directores favoritos, y esta es una de mis frases favoritas, porque a nivel de literatura, yo creo que estoy de acuerdo con Ford. Si yo tengo que escribir una novela, voy a escribir la leyenda, no voy a escribir la historia, porque la historia suele ser mucho más aburrida, algunas veces, otras no. Pero la mayor parte de las veces sí. La leyenda siempre tiene ese halo que desde el punto de vista literario es mucho más interesante. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en René Chateau. René Chateau, lo que se ha publicado, los ha hecho famoso, lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo cree, o lo que la gran mayoría de los seguidores y los que han sido atraídos por ese foco, ese faro de misterio que es René Chateau, es precisamente la leyenda, no la historia. La historia es interesantísima, pero probablemente no sea tan atractiva como es la leyenda de un tesoro oculto, la leyenda de un enigma sagrado, la leyenda de un linaje de Jesús de Nazaret a través de una María Magdalena que huye a Francia y que llega allí con Sara y que de alguna manera pues perpetúa una estirpe que, mezclándose luego con una dinastía real, termina siendo la santa sangre, la sangre real, digamos el grial, el famoso grial que para muchos es no una copa, sino la descendencia de Jesús de Nazaret. En definitiva, lo que todos hemos visto o hemos leído, tanto en la película como en la novela, del Código Da Vinci. Simplemente que sepan que las excavaciones están prohibidas en René Chateau, pero lo que yo les digo que no está prohibido y que es de obligado cumplimiento es leerse este libro si de verdad les interesa el tema, porque una vez que acaben de leerlo van a estar en disposición de poder tomar una decisión de si se ha llegado ya definitivamente, o por lo menos ha llegado Óscar, a desentrañar uno de los mayores enigmas de los últimos años, el misterio de René Chateau. Yo simplemente quiero públicamente felicitar a Óscar Fábrega, porque pocas veces te encuentras con un autor que sea tan claro, que tenga tanto valor para decir las cosas cuando hay que decirlas, y al mismo tiempo que haya sido tan riguroso y haya puesto los puntos sobre las íes y haya hecho avanzar el mundo del misterio, porque cuando algo se desmitifica y se resuelve, el mundo del misterio avanza, no hay un retroceso. La pérdida de un misterio lo único que hace es hacer más importantes los que de verdad lo son.
Y en este caso, René Chateau, que tiene mucho enigma y muchos misterios, de luego no, a tenor de lo que ha encontrado Óscar en su libro, no está en esa historia del tesoro y no está en algo que simplemente fue un montaje que ahora nos va a contar Óscar quién tuvo la culpa. Yo les dejo con Óscar Fábrega. Muchas gracias. Bueno, un momentico, a ver que prepare yo aquí. Pues yo casi que podría irme, ya, ¿no? Después de que Joaquín, básicamente, vamos... Si te he puesto el toro en el... Me ha dejado empezar, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos. Sé que es Viernes de Dolores, que es día de procesiones y día de fiesta, doblemente agradecido. Joaquín, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por apoyar mi libro de esta manera y muchas gracias por... ser coherente con el mundo del misterio, que no sé si pensamos lo mismo o no, pero en mi caso yo amo quizás tanto como odio, o si no odio, desprecio. Y lo desprecio precisamente por cosas como lo que tú has planteado antes, ¿no? Tú has dicho que hay investigadores que, sabiendo que hay algún tipo de elemento que pueden anular el mito, lo obvian, lo ocultan, lo entierran. Yo creo que directamente hay investigadores que mienten a sabiendas y que... luego hablaremos un poco de eso, ¿no? Hay un tipo de falacia lógica que se llama cherry picking, me gusta mucho poner ese ejemplo. Cherry picking significa en inglés recolectando cerezas. ¿Qué significa? Si yo te digo a ti, los dos tenemos un cerezo, ¿no? ¿Cuál de los dos cerezos es el mejor? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a coger las mejores cerezas de tu cerezo y las cerezas chungas, con perdón, las vas a dejar ahí. Ese tipo de proceso se da mucho en el mundo del misterio. Es decir, cogemos los argumentos que sirven para avalar la teoría que yo tengo preestablecida y los argumentos que no los dejo ahí, ¿no? El problema está en cuando tú coges y pintas las cerezas. Y eso también pasa, ¿no? Pero a la vez es un mundo que amo y que me interesa muchísimo y es un poco el corazón partido, ¿no? Os quiero pedir disculpas también por dos cosas. En primer lugar, porque estoy resfriado, estoy un poquito tal y bueno... y me cuesta expresarme quizás como me gustaría, y sobre todo pedir disculpas porque yo he venido aquí un poco a destrozar un mito, como bien ha dicho ya Joaquín, ¿no? Realmente mi objetivo no fue destrozar un mito, mi objetivo fue analizar un misterio desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista del rigor científico, y realmente lo que acabé encontrando fue un misterio más grande aún del que yo pensaba destruir, porque para mí hay un misterio muchísimo más grande que esta historia del cura que se hizo rico y todo esto, que es la creación del mito en sí, ¿no? Y bueno, ahora iremos avanzando. Todo esto, bueno, ya Joaquín ha hecho una introducción perfecta, ¿no?, de lo que es el pueblo. Como ha dicho antes, en el pueblo hoy en día hay 111 habitantes. En la época de la Bassaunier, Valentín Saunier llegó a ser el sacerdote del pueblo en 1885 y murió en 1917, es decir, estuvo unos 30 años ejerciendo en el pueblo. En su época había más gente de la que había hoy, pero aún así eran unas 200 personas, ¿no? Hay una cosa interesante, y es que en los últimos años, esto vamos a hacer un pequeño off-topic para contar cosas realmente recientes y que mucha gente realmente no sabe, lo sabemos los investigadores de campo, ¿no?, que hemos estado allí. El pueblo hoy en día está siendo tomado por un par, y esto es muy curioso, un par de, ¿cómo lo llamo yo?, sectas, agrupaciones, sociedades, enfrentadas entre sí, además, y que están luchando por conseguir dominar de alguna forma al pueblo. Los mayoritarios y los que además han conseguido colocar a un alcalde suyo allí son los neotemplarios, y que tienen un poder brutal, o sea, una asociación neotemplaria extremadamente fanatizados y además con ultracatólicos y empeñados en que ahí hay algún tipo de secreto oculto relacionado con el cristianismo. Y luego por otro lado están los neocátaros, que claro, obviamente no defienden ese tipo de catolicismo, defienden un catolicismo mucho más heterodoxo. Y para que veáis, ¿no?, de lo que estamos hablando, o sea, hasta qué punto a día de hoy en el pueblo existe esa corriente, ¿no? Y además, de hecho, lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Este señor es Berenguer Saunier. Como decía, este señor pues, fue sacerdote a partir de 1885, llegó a un pueblo, absolutamente una aldea rural, con un camino de tierra, tremendamente pobre, sin nada, con casas de una sola planta, una aldea súper debilitada económicamente. Y una iglesia, como bien ha dicho Joaquín, en ruinas, absoluta. El misterio de esto realmente, y muy grosso modo hablando, es que en 5 años este hombre era rico. Y era tremendamente rico. Lo que no era tan rico como han dicho, y eso luego lo hablaremos, ¿no? Pero era rico, con lo cual, de alguna forma, de algún sitio, este señor sacó la pasta.
¿De dónde? Pues ese es el misterio, ¿no? Y ese es el misterio que, por desgracia, ya os aviso que no sabemos. En el libro, como bien ha dicho Joaquín, yo intento aportar evidencia de todo lo que afirmo. O sea, de lo que afirmo aporto evidencia. Y eso puede ser un 97% del libro. Pero hay un 3% en el que, siempre aclarándolo antes, dejo volar un poco la imaginación y establezco mis propuestas, ¿no? A un nivel de hipótesis. Yo creo que encontré un tesoro, pero bueno, luego hablaremos de eso. La Villa Betania, nuestro no vamos a entrar porque ya Joaquín ha profundizado bastante. La Torre Magdala. ¿Por qué me da a mí por esto? ¿Por qué le da a un tío de Almería por investigar un misterio de Francia, que si bien es uno de los grandes misterios, ¿no?, del siglo XX, como Jesús Callejo en el prólogo del libro lo define perfectamente, dice que de alguna forma el Relais Château es el parque temático del misterio, ¿no? Y realmente es que todas las calles del misterio conducen a Relais Château, todo, ¿no? De cátaros, templarios, ovnis, apariciones marianas, todo está allí, sociedades secretas, todo, ¿no? Yo fui un poco, precisamente porque a mí me interesa muchísimo el tema de las religiones, aunque no soy creyente ni practico ningún tipo de religión, pero a mí me interesa mucho como fenómeno cultural. Y a mí me dejó muy apasionado, tanto en la lectura del Código da Vinci, que como coincido con Joaquín, en que como libro realmente es bastante penoso, a pesar de que el tema de fondo que trata, la historia del linaje sagrado, María Magdalena y tal, es muy interesante. El Código da Vinci se basó esencialmente en este libro, El Enigma Sagrado, que aquí lo tenéis, y esto fue lo que me provocó a mí, en el 2007, viajar a Relais Château. ¿Qué es lo que pasa? Como bien ha dicho Joaquín, tuve la fortuna de encontrarme a uno de los autores de este libro, Henry Lincoln, que es el señor que tenéis aquí abajo a la derecha. Además, curiosamente, está justo al lado de la tumba de la antigua tumba de Berenguer Saunier y de Marie de Negrineau. Y esto ya es un apunte importante. Están enterrados juntos. Y eso tendrá su importancia posterior, ¿no? Bueno, resulta que estando allí, justo en el kiosquito que hay antes de llegar a la iglesia, que salía antes la foto que mostraba Joaquín, resulta que me entero, me dice la señora que este señor está allí en el pueblo. Digo, pues mira, voy, que me firmé el libro, yo encantado, me compré de nuevo el libro. Pero el tipo, que la verdad es que, bueno, como era inglés, ¿no?, la pérfida Albión, demostró de sobra pues no ser demasiado afable. Y el tipo se negaba a firmarme el libro, se negó de primeras a firmarme el libro, a pesar de que otro investigador, al que respeto muchísimo más de lo que respeto a esta señora, Henry Lincoln, ya lo diré por qué, Jean-Luc Robin, le insistió, y finalmente el tipo accedió, a pesar de que yo le había dicho, mira, que no me lo firme, que me da igual, ¿sabes? Que si no quiere firmarme el nombre, tampoco vamos aquí a suplicarle. Pasó una cosa curiosa, resulta que me compré, este es el libro que me compré allí, pero el primero que me compré, ya una vez que el tipo accedió a firmarme el libro, le faltaban las 150 primeras páginas en la impresión, lo que ya de por sí ya es mosqueante, ¿no? O sea, de alguna forma el destino se estaba confabulando para que no me llevase yo mi copia firmada del Enigma Sagrado. Finalmente el tipo me lo firmó, pero como veis aquí, tachó su nombre, sí, me dijo con todos los mejores deseos de Henry Lincoln, Relais Château y tal, pero me dijo una cosa súper curiosa, y es que él no reconocía ya esta obra como propia. Él decía que le habían engañado, que la obra no valía porque le habían engañado y que todo era una gigantesca patraña. Claro, a mí eso me dejó pues, bastante inquieto, ¿no? ¿Cómo que le han engañado? Yo tampoco es que yo me creyese ese libro a pies juntillas, ¿no? Pero yo daba por hecho que era una correcta investigación, y aunque yo ya sospechaba que tenía un fundamento erróneo, que era una especie de castillo de naipes construido sobre tierras movedizas que se caería a la mínima, pero claro, que de pronto uno de los autores del libro me diga que era una patraña, pues ya me dejó un poco, ¿no? Y además, si te lo acabo de comprar, joder, no me digas que era una patraña. Pero bueno, por otro lado, el tío te dice que una patraña, pero este libro ha vendido 8 millones de copias, o 9, en todo el mundo, y sigue vendiendo, y sigue pillando los derechos de autor el tal Henry Lincoln, ¿no? O sea, por lo tanto, si renunciaba a su libro, pues que hubiese renunciado también a los derechos de autor, cosa que jamás ha hecho. El problema está en que, a pesar de que él dice que le habían engañado, yo creo que no le habían engañado, sino que él fue copartícipe y cómplice de una gigantesca estafa de la que de alguna forma sigue viviendo, porque él sigue escribiendo libros relacionados con esto y sigue diciendo cosas realmente alucinantes, ¿no? Pero bueno, este fue el motivo. A mí esto me dejó totalmente inquieto. ¿Cómo que la ha engañado? A mí, desde primera, lo que me interesó de este misterio, más que el misterio en sí, que también me interesó la mentira. ¿Cómo que la han engañado? ¿Quién ha engañado a este tío? ¿No? Quiero saber esto. Y ahí comenzó mi investigación. Y ahora volvemos de nuevo al pasado. Marie de Negrineau. En Andalucía, imagino que aquí en Murcia también será así, ¿no? Porque somos todos, los andaluces son un poco murcianos, los murcianos son un poco andaluces. Se sabe que los curas tienen muchas veces sobrinas.
entendido por sobrino como, de alguna forma, pues su ama de llaves, ¿no? Su fiel escudera, su pareja, ¿no? Yo, sin tener evidencia definitiva, aunque tampoco sé qué evidencia espero encontrar al respecto, creo que era su pareja. Entre otras cosas porque se enteraron juntos, como hemos visto, porque vivieron juntos toda la vida y porque cuando murió el Saunier, cuando murió el cura, ella heredó todas sus posesiones porque el testamento lo dejaba bien claro, ¿no? Realmente la protagonista de la historia es ella, por lo que ha dicho antes Joaquín. Después de la muerte de Saunier, durante unos 30 años, esta señora vivió prácticamente en la indigencia. Comenzó a vender todo, porque aparte de construir la Torre Magdala, como enseñaba antes Joaquín, la Villa Betania, los palacios, o sea, los jardines, todo aquello, Saunier despilfarró a manos rotas la enorme fortuna que adquirió comprando colecciones de libros, de vajillas, de sellos, y todo aquello lo dilapidó Marie, porque ella nunca quiso vender el domain, la finca de la Val Saunier, hasta que finalmente se vio obligada, y en 1946 se la vendió a este señor. Este señor, que tenéis aquí 3 fotos, se llama Noel Corbu, fue un industrial de Perpiñán que fue, a mí siempre en el libro yo lo describo como el primer mentiroso, pero hay una investigación muy reciente que en el libro no está incluida y de la que hablaremos al final, y esto es en absoluta primicia en muchos aspectos. El primer mentiroso realmente no fue él, fue el propio el sacerdote, fue Saunier, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente este señor fue el que lanzó a la fama el misterio de Rolet-Château, Noel Corbu. Este señor en el 46 le compró la finca a la señora esta, la sobrina del cura, Marie de Nesno, con la intención de montar allí un hotel-restaurante, un hotel que estaría en la Villa Betania, en la Villa Betania, y un restaurante que estaría en el mirador que hay justo al lado de la Torre Magdala. Pero claro, el hombre que se ve que no era muy listo para el tema de lo que es los negocios, porque claro, allí no iba nadie, absolutamente nadie. Y decidió una jugada maestra, que es, ¿y si le digo yo a los pocos que vengan que aquí hay un tesoro escondido? Que el cura que había aquí compró todo esto gracias a un tesoro de la supuesta reina Blanca de Castilla, de Navarra, y que ese tesoro era tan vastísimo que parte del tesoro aún está a día de hoy bajo el subsuelo de Rolet-Château. Claro, en un principio él comenzó a contarlo cara a cara a los clientes, después dijo, bueno, no me cunde esto, hizo una grabación magnetofónica, que además la tenemos, se puede escuchar, y comenzó a ponerle a todos los clientes que iban a su restaurante, a su hotel, esa cinta. Y finalmente, bueno, esto es un cartelito del Hotel Restaurante La Tour, del año pasado, cuando estuve yo allí, finalmente hizo esto. En enero del 56 fue el primero que lanzó a la luz pública este misterio. Aquí hay 2 cosas que a mí siempre me gusta destacar, que es, el propio titular es ya de por sí llamativo, ¿no? El fabuloso descubrimiento del cura de los millardos. Millardos es una palabra que existe en castellano, pero que apenas usamos, que significa miles de millones. Miles de millones. El fabuloso descubrimiento del cura de los miles de millones. Este señor decía que el descubrimiento que había hecho este hombre era un tesoro compuesto por miles de millones de francos oro. Los francos oro es la moneda que había en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial, que el valor puede ser unas 20 veces el franco que hubo después. O sea, miles de millones de francos oro, o sea, una barbaridad. Un tesoro tan vasto, tan gigantesco, que no lo pudo gastar en vida y que, como decía antes, lógicamente, pues parte del tesoro estaba aún por ahí, en algún sitio del subsuelo de Rolet-Château. Claro, si yo les digo a ustedes que aquí debajo, en Murcia, en algún sitio de Murcia, hay un tesoro escondido, compuesto por miles de millones de francos, tan grande que el cura, pese a que lo gastó a manos rotas, no pudo gastarlo por completo, pues lógicamente, no sé si todos, pero algún avispado cogería pico, pala y posiblemente dinamita e iría a buscarlo, ¿no? Y efectivamente eso es lo que pasó. Al mes siguiente de salir esta noticia, comenzó una fiebre del oro auténtica, perdón, y comenzaron a excavar aquello. Si veis, hay una foto, en la foto que os enseñaba antes de Noel Corbu, en la foto que hay en la derecha, ese cacharro, ese curioso artefacto es un detector de metales, ¿no? De aquella época, del año 50. En la foto esta, que os acabo de enseñar, también están con eso, ¿no? Imaginaos, la gente estaba convencida de que allá había un tesoro, pero a mí ya de por sí esto ya me inquieta, ¿no? Pero ¿cómo? Vamos a ver. Si alguien encuentra un tesoro, ¿crees que va a dejar algo ahí para que luego venga alguien después y lo encuentre? Seguramente se lo llevaría el tesoro entero, no dejaría nada, ¿no? Pero aún así, durante años, fueron en busca del tesoro. Tenemos un montón de pruebas más, ¿no? Por cierto, mira que han excavado, mira que a día de hoy se puede incluso visitar en alguna de las casas del pueblo, en la misma librería que antes comentaba Joaquín, está cubierta bajo un cristal, pero se puede ver
está lleno, está agujereado el pueblo. Nunca, nadie jamás ha encontrado nada. Nada me refiero a nada, ni una moneda, nada, absolutamente nada. Pero aún así siguieron buscando hasta que finalmente, a principios del 65, un señor la lió realmente con dinamita, provocó una explosión por una broma que gastaron unos chavales del pueblo, en el libro lo explico bastante bien, destruyó varias casas, hubo unos cuantos heridos y finalmente el ayuntamiento se vio obligado a esto. Por culpa precisamente de esta prohibición, de prohibir excavar en el pueblo, es por lo que realmente no podemos determinar qué es lo que pudo encontrar Saunier, porque para conseguir excavar allí, y mira que os aseguro que se ha intentado, y yo tengo incluso amigos que lo han intentado, tienen que ponerse de acuerdo tres autoridades y nunca se ponen de acuerdo. Sobre todo porque una de las autoridades, que es el Ayuntamiento de Reus Chateau, no quiere que se excave allí. ¿Por qué? Porque se le acabaría el chollo. El pueblo, sin que hoy en día sea realmente, ha perdido parte del éxito que tuvo después del Código Da Vinci, pero sigue siendo un sitio de turismo importante. De hecho, en las dos últimas veces que yo estuve, que estuve en el 2013 y estuve en el 2014, allí van excursiones con niños. Los niños de la zona del Languedoc, del Valle del Aude, van allí, igual que aquí los niños en Almería, los niños van a ver la Alcazaba, o aquí irán a ver la industria del pozo, ¿no? No sé. Bueno, pues allí van a ver el pueblo este. De verdad, una de las cosas que me inquietaba es que ¿qué le contarían a los niños? ¿Qué le contaban a las profesoras a los niños? Le contaban la leyenda de María Magdalena, le decían de verdad una cosa tan, entre comillas, herética, ¿no? No pude enterarme, pero las dos veces he visto esto, con lo cual el pueblo vive un poco del turismo porque realmente ahí es que no hay nada más, ¿no? Por lo tanto, al ayuntamiento no le interesa esto. Y ahora vamos a entrar ya un poco en materia. A mí me gusta hablar de esto como un eje temporal compuesto por tres obras, que en realidad está compuesto por muchísimas más obras, que es El oro de Rennes, que es este libro que tenéis de ahí atrás, de Gerard Dasset, que se publicó en el 67, El enigma sagrado, que es del 82, y El Código Da Vinci, que es del 2004. Esos tres libros forman lo que yo en el libro llamo el mito con mayúsculas. ¿En qué consiste el mito? Básicamente, ¿no? Y sin entrar en mucho detalle. El mito consiste básicamente que lo que encontró Berenguer Saunier no fue un tesoro económico, como dijo Noël Corbu, sino que encontró algún tipo de documentación, algún tipo de evidencia gráfica, algún tipo incluso de reliquia, algo que demostraba la supervivencia hasta el día actual de un linaje real francés que son los merovingios. Los merovingios, los tan famosos merovingios, me imagino que muchos los conoceréis, realmente no son nadie especial, ¿no? Cuando uno se pone a investigar un poco históricamente dice, bueno, ¿por qué esta gente son tan famosos? Fueron un linaje que estuvieron entre el siglo IV, el siglo V hasta el siglo IX en Francia, justo antes de los carolingios, no tuvieron realmente mayor importancia, nunca llegaron a ser reyes de toda Francia, fueron reyes de gran parte de Francia, pero nunca de toda. Pero en este libro, y en el enigma sagrado sobre todo, y en el Código Da Vinci, lo que se plantea es que lo que encontró este señor es una prueba de la supervivencia de ese linaje. Es decir, los reyes merovingios no desaparecieron en el siglo IX, sino que, de alguna forma, se mantuvieron en un secreto, custodiados por una sociedad secreta que se llama el Priorato de Sion, que también los que hayan leído el Código Da Vinci la conocerán. Es decir, a día de hoy habría alguien que sería el último descendiente de los merovingios y por lo tanto, según afirman en este libro y según se afirma, sería el legítimo aspirante al trono francés. Eso, y perdonad la expresión tan callejera, es una tremenda chorrada. ¿Por qué? Pues eso es como si a alguien aquí se le ocurre decir que es descendiente de Don Pelayo y que por lo tanto merece ocupar el trono de España. Don Pelayo nunca fue rey de España, Don Pelayo fue rey de Asturias. Es algo así. Pues eso nos puede parecer absolutamente ridículo, y lo llegaron a afirmar. Y llegaron a afirmar que lo que había encontrado Saunier es eso, la evidencia de la supervivencia de ese linaje. Pero en el enigma sagrado, el libro del tipo no me quiso firmar, el libro del tipo que decía que le habían engañado, dan un salto tremendo de fe y aseguran, van muchísimo más allá, y aseguran que ese linaje de los merovingios, que como os decía, surge en el siglo IV, se mezcló con un linaje muchísimo más importante, con el linaje de los descendientes de Jesucristo y María Magdalena. Con lo cual, el último merovingio, el señor o señora que a día de hoy sería el aspirante al trono francés, no solamente sería el último merovingio, sino el último descendiente de Jesucristo y María Magdalena, ¿no? Luego os comentaré, ¿no? Yo os puedo asegurar que la mente pensante que estuvo detrás de todo esto, si hubiese estado vivo cuando salió el Código Da Vinci, no se lo creería, no daría crédito de verdad a esto, ¿no? Pero
realmente esto es lo que se propuso, ¿no? ¿Por qué? O sea, diréis, ¿por qué? Tenemos evidencia. Yo no voy a entrar a hablar si es posible o no la descendencia de Jesucristo con María Magdalena. Yo lo veo dentro de lo razonable, pues viable, ¿no? No es eso. Yo de eso no me encargo en el libro. Quizás me encargue en un libro en el que estoy trabajando ahora mismo. Pero lo que sí os comento es que en Francia sí existe una creencia muy arraigada de que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, desembarcó allí. De hecho, ahí abajo tenéis sus restos, en la derecha, esa es su carabela, que se conserva en la Catedral de San Maximín, en Marsella. Se dice que poco tiempo después de la muerte de Jesús, ella desembarcó, y el retablo de arriba es una representación de eso, desembarcó en la zona esa de Marsella, la Provenza francesa, la Camarga francesa, con Lázaro, con María de Betania, con José de Arimatea, y con una esclava que se llama Sara, que por cierto es la Virgen de los Gitanos y tiene una tradición súper fuerte en esa zona, y de la que muchos han planteado que era la hija de Jesús y María Magdalena. Lo que sí es cierto, y esto ya entrando ahora ya a desmitificar un poco, en la tradición provenzal, en la leyenda provenzal, no se dice nada ni de que Jesús era el esposo de María Magdalena, ni de que Sara fuese su hija. Eso surge en estos libros. Antes de eso no se comenta para nada esta historia. Pero sí que María Magdalena estuvo predicando allí, se convirtió en una ermitaña y finalmente murió allí. ¿Por qué es importante esto? Si María Magdalena estuvo predicando allí, lo convierte en una apóstol, en una de las primeras, junto con los 12 apóstoles, los 11, porque Judas ya sabe lo que pasó, estuvo predicando por la zona. Eso, en un primer momento os puede parecer de lo más normal, pero la Iglesia Católica siempre ha ninguneado tanto el papel de María Magdalena como el papel de la mujer como apóstol del mensaje de Cristo. Sin embargo, en Francia sí reconocen esa autoridad de María Magdalena como apóstol, ¿no? En Francia hay un fervor popular hacia la Magdalena importante, hasta el punto de que la iglesia de Rennes-le-Château está consagrada a María Magdalena, como 900 iglesias más en Francia, o sea que no es tampoco ninguna rareza. De alguna forma, los autores del Enigma Sagrado, que en el libro yo me encargo de diagnosticar claramente por qué dieron ese salto de fe, ¿no? Pero realmente no hay nada que indique esto, ¿no? No hay nada que indique que lo que encontró Saunier es esto. Y ahora, y antes de llegar al final, ya muy brevemente, lo siento Joaquín, pero voy a desmontar algunas de las cosas que tú mismo has afirmado. Esto ya tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto es una frase de lo más común y hay decenas de iglesias, si bien no lo tienen en la entrada como esta, pero es de lo más común y de lo más ortodoxo. Terrible en el sentido, no de terrible, este lugar es terrible no en el sentido de este lugar es terrorífico, sino de este lugar es maravilloso. De hecho, en muchas Biblias se traduce como maravilloso y no como terrible. El sentido de la palabra es eso, ¿no? Este lugar es terrible, la puerta del cielo y la casa de Dios. Claro, esto es muy inquietante porque nada más cruzar nos encontramos con el demonio, con Asmodeo. Pero este señor no es Asmodeo. ¿Sabéis quién es Asmodeo? Imagino que diréis, pues este, ¿no? No, Asmodeo es un demonio, sale en el Antiguo Testamento, especialmente sale el libro apócrifo del Antiguo Testamento, en la Oda de Salomón y algún libro así. Es un demonio muy importante para la tradición salomónica porque fue al que Salomón le obligó a construir el templo de Salomón. ¿Por qué se ha identificado a este demonio con el templo de Salomón? Porque, supongo que los que conocerán un poco la historia, el tesoro del templo de Salomón era una cosa importantísima, estaba el Arca de la Alianza, la menorá, muchísimas cosas, ¿no? Cuando llegaron los romanos, en el año 70, Tito se llevó todo ese tesoro hacia Roma. En el año 400 los visigodos se lo llevaron de Roma hacia precisamente la zona del Languedoc, hacia Carcassonne y Toulouse, y muchos han querido relacionar el supuesto tesoro que encontró Saunier con ese tesoro de los visigodos. Y si Asmodeo estaba allí es porque de alguna forma era el custodio del tesoro de rey Salomón. Pero este señor no es Asmodeo. Asmodeo no se representa así. No es Asmodeo. Aunque se le llama así en todos los libros, se da por hecho, pero no es realmente Asmodeo. Este señor es el diablo. Y yo en el libro intento analizar desde un punto de vista serio y riguroso la psique de Saunier. ¿Cómo pensaba este cura? Este cura era un señor súper conservador, un señor antirrepublicano, totalmente ultra católico, era un sacerdote, pero no tenía para mí nada de heterodoxo. Y de hecho, a los 6 meses de ser nombrado sacerdote, este señor fue apercibido por sus superiores y por las autoridades civiles, porque desde el púlpito soltó un discurso antirrepublicano, que en ese momento Francia está en su tercera república, una república muy liberal, muy anticlerical y muy controlada por los masones,
Este señor soltó un discurso súper duro con los republicanos, por lo cual fue incluso apercibido y suspendido de sueldo durante 6 meses. El problema está en que nunca se suele ver, aunque Joaquín, si por ejemplo se lo ha mostrado antes así, que el diablo forma parte de un conjunto escultórico. Y tú mismo has dado antes la clave cuando decías, la inscripción que hay en medio decía, por este signo le vencerás. Los ángeles están haciendo el signo, se están presignando, están haciendo el signo de la cruz. Por este signo, por el signo de la cruz, vencerás, le vencerás a él. Pero yo me atrevo a proponer una interpretación política de este conjunto escultórico. Para mí, lo que representa esto es, por este signo, la Iglesia vencerá al mal, que es la república, la masonería, el liberalismo. Si leéis los diarios de Saunier, entenderéis realmente hasta qué punto esto tiene sentido. Mucho más que una interpretación como muchas de las que se han propuesto, ¿no? Lo que sí es verdad es que es raro de narices que haya un diablo en la entrada de una iglesia de esta manera. Yo que yo sepa, solamente tengo 4 ejemplos similares. O sea, diablos que estén sujetando con un gesto de dolor una pila de agua bendita. Con lo cual, quieras que no, es inaudito. La iglesia, os puedo asegurar que no, la planta de la iglesia no es más grande que esto, ¿eh? O sea, no sé cómo la podéis imaginar, pero es realmente pequeñísima. Es una capilla, ¿eh? Es una capilla tremendamente hortera. Para mí es la expresión de un nuevo rico que se vio con muchísimo dinero y que dijo, voy a hacer aquí una iglesia por la que voy a pasar a la posteridad. Y realmente es eso, una iglesia. Él ha estado allí, y muchos de los que estáis aquí igual habéis estado, llena de decoración, tanto que satura y molesta, mucho color, muchísimas figuritas, una cosa, y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Cualquier iglesia, imaginaos, una aldea de aquí, de Murcia, de 200 habitantes, que tenga una pequeña ermita, tendría la nave central, un pequeño altar, un pequeño retablillo y ya está. Esto es un auténtico despropósito y una locura enorme, ¿no? Que para mí es eso, es una muestra de la extravagancia de un nuevo cura, de un nuevo rico, que se dio con posibles y decidió, voy a hacerle una iglesia aquí por la que me van a poner una placa en la entrada del pueblo. Y finalmente se la acabaron poniendo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar con otros momentos del mito. A mí esto me encanta, para que veáis hasta qué punto se ha manipulado esto. Yo os puedo asegurar que en prácticamente todas las obras, todas, incluso obras de gente crítica con este misterio, todos han caído en este error que es importantísimo, ¿no? Os explico. Saunier murió el 17 de enero de 1917. Siempre se ha dicho que Marie de Negno, su sobrina, su amante, su fiel escudera, 5 días antes de su muerte, encargó el ataúd. Claro, eso es sospechoso, ¿no? Si alguien encarga el ataúd 5 días antes de morir, pues es que, bueno, sabía que iba a morir, por lo cual cabe plantearse que se lo ha cargado, ¿no? Pero resulta que nadie se ha molestado en ir al recibo de ese ataúd, que es esto. En francés, enero es janvier. Lo que dice en ese es janvier y se suele escribir en acortado Jan, J-A-N. Este es el recibo y lo que dice ahí realmente es que lo pagó el 12 de junio del 17, es decir, 6 meses después de la muerte de Saunier. Y esto es muy importante, porque no estamos diciendo que esta señora decía que había una fortuna enorme debajo del pueblo, que esta señora disponía de tal. ¿Cómo puede ser que tarde 6 meses en pagar el ataúd de su pareja, de Saunier? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, pues os aseguro, y además os invito a que lo miréis en cualquier página web, que esto es uno de los clichés que se han repetido una y otra vez, sin acudir directamente a la información y comprobar realmente que es mentira, ¿no? Saunier murió en su día y tardó 6 meses en pagar la tumba. Y esto diréis, bueno, ¿qué hace este hombre, no? Otro de los mitos de esto. A mí esto es una cosa que a mí me fascinaba. Mi intención era algún día ir el 17 de enero a Relais-Château, porque la leyenda decía que ese día, el 17 de enero, se producía un rarísimo efecto óptico que se llama en francés le pomme bleu, las manzanas azules. Es decir, la luz pasaba por unas vidrieras y formaba, pues eso que veis ahí, unas formaciones, algunas azules, otras amarillas, ¿no? Y eso solamente pasaba el 17 de enero. Bueno, pues eso es mentira. Esta foto es del 10 de noviembre del año pasado. Al día siguiente fuimos y de nuevo eso pasa todos los días del año. Es verdad que no es el mismo sitio por la inclinación del sol, pero pasa todos los días del año. Bueno, pues aún así, el 17 de enero se congregan allí cientos de aficionados a este misterio para ver un fenómeno que realmente no es nada extraño y que además os puedo asegurar, y los que estéis puestos un poco en el tema de, por ejemplo, del arte gótico, que hay efectos así muchísimos más asombrosos y pasmosos en otros sitios.
más que en esto, ¿no? Pero bueno. Y ya para un poco ya ir concluyendo, este señor es el motivo real por el que yo escribí este libro. Un tercio del libro está dedicado a este señor, que es el gran misterio que yo os decía al principio que encontré cuando me propuse desmontar un misterio, encontré un misterio aún mayor, que es este tipo, Pierre Plantard. Como él mismo se autoadjudicó, se autonombró Pierre Plantard de Saint-Clair. Este señor, durante 40 años, se encargó sistemáticamente de aportar información falsa a un montón de autores de una forma a la vez ¿cómo decirlo? Fue tan sinvergüenza como genio, o sea, fue tan mentiroso como genial. O sea, el trabajo que hizo de historia ficción es realmente alucinante, o sea, un trabajo increíble y que se merece el máximo de los respetos para mí, pero a la vez fue un grandísimo mentiroso, ¿no? Y diréis, bueno, ¿cómo te atreves a afirmar esto de esta manera? Yo en el libro aporto las pruebas necesarias, no solamente de este caso, sino de otras cosas de su vida que son realmente alucinantes. Pero bueno, os cuento. Y esto ya para ir ya concluyendo, ¿vale? Un ejemplo para que entendáis por qué a mí este señor me fascina y por lo que yo creo que merece la pena que apostéis por el libro más que por el misterio de Le Chateau, por el misterio de este señor. Esta es la primera página y otra de las páginas de una colección de manuscritos que tienen el nombre genérico Le Dossiers Secrets. Son unos manuscritos que entre el año 1964 y 1967 se fueron depositando en la Biblioteca Nacional Francesa. Hay una cosa que tenéis que entender para que entendáis la movida que os voy a contar. En Francia, la Biblioteca Nacional están obligados. Yo cojo un libro de la biblioteca, ¿no? Por ejemplo este. Cuando lo voy a entregar, meto un documento que tiene que estar grapado con una portada y con un autor. Lo meto dentro y lo entrego, lo devuelvo a la biblioteca. Bueno, pues están obligados por ley a registrar ese libro y a catalogarlo. Y así es como Pierre Plantard, durante esos 3 años, del 64 al 67, depositó 7 documentos en la Biblioteca Nacional Francesa. Su forma de trabajar era absolutamente brillante. ¿Qué es lo que hizo Plantard? Él depositaba esos documentos y después, años después, y eso es lo que realmente a mí me cautiva, iba a unos autores, al primero de ellos, a Gerard de Set, este señor, y le decía: mira, tengo una información, con perdón, cojonuda, procedente de una sociedad secreta que se llama Privato de Sion, y si te vas a la Biblioteca Nacional Francesa, la vas a encontrar, pero busca este título, este autor, y lo encontrarás. Claro, el pobre Gerard de Set fue allí, efectivamente encontró una información increíble y la dio por buena. ¿Por qué? Por lo que a mí me gusta llamarlo la falacia de la sociedad secreta. Si yo te digo que tengo una información que procede de una sociedad secreta, no tengo que demostrarla. O te la crees o no te la crees. Si te la crees, como es secreta, pues no la creemos o no, ¿no? Pero lo curioso de esto es que este libro, como decía, El oro de Reims, se publicó en el 67. A Gerard de Set solamente le entregó 3. Pero Pierre Plantard tuvo la santa paciencia de esperarse hasta el 81, es decir, unos 16 años, para utilizar los otros 4, los 7 dossiers secretos en total, para estos señores, para Lincoln, el señor que no me quiso firmar el libro, el que habían engañado. O sea, durante 15 años, después de haber hecho esta fantástica creación de historia y ficción, tuvo la paciencia de esperar hasta que vio el momento oportuno de dárselo a estos señores que son, os recuerdo, los que inventaron todo aquello de Magdalena, merovingios y tal, ¿no? Imaginad, ¿por qué este señor esperó 15 años para hacer aquello? A mi modo de ver, todo esto es una gigantesca broma, y luego os voy a intentar explicar, y yo creo que lo voy a conseguir, pero para que entendáis, por ejemplo, por qué tiene que ver esto con Da Vinci y tal. Este señor, y en esta página de la derecha, es la página más famosa de estos dossiers secrets, él dice que los grandes maestres del Privato de Sion, que la sociedad secreta que custodió durante 1000 años al linaje sagrado de Jesucristo y María Magdalena, y que además estuvo, según él, según los dossiers secrets y según estos libros, detrás de todas las grandes herejías, detrás de los cátaros, de los templarios, de los rosacruces, de los masones, todo procede del Privato de Sion. Los grandes maestros del Privato de Sion pues fueron gente de la talla de Botticelli, Victor Hugo, Leonardo da Vinci, o sea, imaginaos, ¿no? Pero el problema está en que todo encaja. La labor de documentación que hay detrás de estos dossiers secrets es realmente brillante y todo encaja, pero es mentira. O sea, encaja de una forma, en el libro lo hago de una forma súper detallista para que lo entendáis, pero es realmente un trabajo digno de elogio, ¿no? Alguna vez, en alguna presentación me han dicho que si era un pequeño Nicolás, como el tipo este. Bueno, podría ser, pero no tiene el talento Nicolás de este señor ni de coña, ¿no? O sea, este señor era
un auténtico investigador, un auténtico historiador, y fue el primero que investigó concienzudamente el tema de René Chateau para montarse su estafa, ¿no? Un ejemplo solo, y ya pasamos a lo último, ya para terminar. Este señor en 1941, cuando tenía solamente 21 años, tuvo las santas narices de mandarle una carta al mariscal Pétain. El mariscal Pétain era el que gobernaba la Francia libre, la Francia de Vichy, que era el último reducto de la Francia que no estaba ocupada por los nazis. Tuvo las santas narices de mandarle una carta diciéndole, con 21 años, que él tenía a 2000 seguidores dispuestos a dar su vida para luchar contra el contubernio judeo-masónico que estaba sonando Francia. El mariscal Pétain era un señor también de ultraderecha, antimasón, totalmente... O sea, imaginaos cómo tuvo que ver a este señor para que lo mandó a la policía a investigarle por miedo. Y eso que tenéis abajo, un documento que ya aporto en el libro, es el acta policial en el que con 21 años lo describen a Pierre Plantard como un señor aficionado, un iluminado, aficionado a inventarse sociedades secretas y teorías conspirativas. Con 21 años. El affaire de René Chateau pasó casi 20 años después que esto. O sea, ya con 21 años esto lo ya apuntaba maneras, y en el libro me encargo de diseccionar su vida hasta un límite increíble, ¿no? Y ya para terminar, os decía que hay una cosa que para un muy reciente descubrimiento, o sea, puedo asegurar que es pues de finales del año pasado, ¿no? Nosotros sabíamos, los investigadores de este tema, sabíamos que Saunier en vida, hacia 1905, publicó una colección, curiosamente, Joaquín, de 33, un número masónico por excelencia, pero realmente eran 34. Y ahora vamos a la movida. 33 postales en las que, aparte de salir a las postales algún paisajillo de la zona, ¿no? Y alguna construcción, algún castillo y tal, sobre todo lo que salían eran sus construcciones, las cosas que él hizo, el demonio, la Virgen de Lourdes que hay aquí, y él, en esas postales, en casi todas sale él. Fijaos, ahí está lo alto de la Torre Magdala, abajo está al lado de los jardines de la Villa Betania. ¿Veis? Casi se cuela ahí la explicación. ¿Por qué un cura hace esto? O sea, ¿por qué un cura? Estas postales, por cierto, las comercializaba en el pueblo de al lado, que se llama Rennes-les-Vins, que está a unos 5 kilómetros. Es un pueblo que sí era famoso, que tiene muy buena ruta de acceso, y que era famoso desde la época romana porque había un balneario súper visitado. Este señor comercializó estas postales en el balneario de Rennes-les-Vins. Pero, ¿por qué un cura se hace fotos a sí mismo y las comercializa? Además, está hablando de un cura que se había hecho rico de una manera sospechosa y que muchos consideran, como por ejemplo ha apuntado Joaquín, que estaba relacionado con algún tipo de sociedad herética, con algún tipo de sociedad oculta y tal. Porque un cura que está metido en algún tipo de rollo raro se hace 33 fotografías en las que sale él, sale sus construcciones. Esto para mí es un claro ejemplo de megalomanía y de clara ostentación, ¿no? O sea, porque además sale él, sale Marie, sale su pareja, ¿no? ¿Por qué un cura hace esto, no? Bueno, pues resulta, nosotros sabíamos que existían estas 33 postales, pero el año pasado encontramos la pieza clave del arco de esto. Y es que vosotros habéis visto muchas veces cómo son los rollos de postales, ¿no? Que son los que se despliegan. Hay una postal que es la primera, que es un propio escrito de Saunier y que estaba desaparecido hasta que dimos con él el año pasado. Y es esto. Os invito a que leáis lo que pone ahí. Dice: y las hordas pacíficas han reemplazado a las hordas guerreras. Ellos vienen aquí arriba a admirar, en medio de un marco incomparable, las prodigiosas obras artísticas de un cura con alma de artista, amante de su iglesia y de su parroquia. ¿Cómo que ellos vienen aquí arriba a admirar? ¿Quién iba allí a mirar? Los turistas. En vida de Saunier ya iban turistas al pueblo. Las prodigiosas obras artísticas de un cura con alma de artista. ¿Pero cómo que un cura con alma de artista? ¿Sabes? ¿Entendéis el razonamiento este? Un cura con alma de artista. Este señor, en vida y antes de todo su proceso judicial por el que fue marronado por la iglesia, ya se vendía a sí mismo como que era un cura con alma de artista. O sea, vendía fotos suyas. Por eso os decía antes que el primer mentiroso, el primero que comercializó su propia historia fue él. Y esto para mí es la evidencia definitiva. Un cura con alma de artista, de verdad, ¿sabes? Y esto yo creo que es muy importante para entender de verdad la psique de este señor, ¿no? Claro, si planteamos esto, si nos ponemos con este señor por un lado, ¿no? Pura con alma de artista. Que además, por entre otras cosas, sabemos que, si bien yo apuesto en el libro porque encontré un tesoro, a modo de hipótesis, sí que sabemos de otras fuentes de financiación que tenía. Entre otras, el tráfico de ron.
Yo tengo una factura en casa de que él, en 1903, 2 años antes de las postales estas, compró 10.000 botellas de ron jamaicano. Y claro, diréis, bueno, pues igual el hombre es que era pues, bastante beodo, ¿no? Pero 10.000 botellas se dedicaba a traficar con ron. Sabemos que se dedicaba a traficar con obras de arte. Y sabemos también, porque por eso fue marronado por las autoridades eclesiásticas, que lo acusaron de simonía. Porque simonía significa comercializar con artículos de la iglesia. Se dedicaba a vender más misas de las que podía. Sabréis, ¿no?, que aquí cuando alguien fallece se le hace un funeral, ¿no?, y eso pues, se le paga religiosamente, nunca mejor dicho, al sacerdote. En la época de Saunier, un sacerdote solamente podía dar 3 misas al día. Si tenía más solicitudes de misas, tenía que dárselas a otros sacerdotes que tuviesen menos, ¿no? Bueno, pues en los diarios de Saunier, y de eso tenemos evidencia documental, hay días en los que él supuestamente dio 200 misas. Y diréis, ¿de dónde sacaba las misas? Claro, porque eso es un argumento. ¿Cómo podía dar 200 misas a un señor? Puso, y también tenemos evidencia de eso, en un montón de diarios religiosos de toda Europa, puso, pagándolo de su bolsillo, anuncios diciendo que esa iglesia en la que él estaba en ruinas, que necesitaba fondos para recuperarla, y le pedía a los católicos del mundo que apoyasen ese bastión contra el republicanismo y el anticlericalismo en Francia. En anuncios, pues imaginaos, ¿no?, de grupos de ultraderecha y grupos ultracatólicos. Un perla, esta va a Saunier, pese a lo que se ha hecho. Por eso, a mí me cuesta mucho aceptar, aunque lo veo relativamente viable, cualquier tipo de conexión, por ejemplo, con la masonería. La masonería es algo que yo respeto profundamente, porque me parece una doctrina, o no sé cómo definirla, muy interesante, ¿no?, para el perfeccionamiento del ser humano y en general de la humanidad. Y este señor no lo ve así. O sea, un señor que se fotografiaba así, que decía que era alma de artista, que traficaba con ron, masón, es posible, ¿no? Pero es que además sabemos que era políticamente todo lo contrario al típico masón de esa época, también masón del rito francés, bueno, un rollo. Yo creo personalmente que toda esta información que estoy diciendo de Saunier no sale en ninguno de los libros, y esta información está disponible no desde ahora, y esa es la rabia que yo le comentaba muchas veces a Joaquín. ¿Cómo puede ser que yo, que al fin y al cabo no soy nadie, simplemente con un poco de esfuerzo y mucha pérdida mucho aumento de diostrías, he conseguido dar con esta información, y que investigadores de gran renombre en España, algunos de los cuales me han declarado una guerra eterna, y que yo menciono en mi libro, nos hayan esforzado en eso? ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Porque han apostado por el misterio en vez de apostar por la verdad, cuando yo creo que se puede apostar por la verdad y por el misterio, porque aquí sigue habiendo un misterio, que es realmente cuál fue el tesoro que encontró. Porque Saunier encontró algo, porque se hizo rico muy rápidamente, pero hay un misterio más, y ya con esto concluimos, de verdad, que es cuál fue la motivación del mentiroso, cuál fue la motivación de Pierre Plantard. Porque este señor durante 40 años se dedica a mentir. Este señor no ganó ni un solo franco, voy a decir duro, ni un solo franco con esto. ¿Por qué alguien se dedica durante 40 años a mentir sin un ánimo de lucro? Pues podríamos decir por ego, ¿no? Yo apuesto porque era una gigantesca broma. Y a mí me gusta muchas veces imaginármelo a Pierre Plantard. Pierre Plantard es este señor de aquí. Me gusta imaginármelo junto con un par de cómplices, colaboradores que tuvo, en el libro no los menciono, en su casa, en los suburbios de París, con una buena copa de ron, igual del ron de Saunier, con un buen puro, frente a una chimenea, riéndose al ver cuando salió este libro que resulta que le autoadjudicaba a él el papel de ser el último merovingio y el último descendiente de Jesucristo y María Magdalena. Es él el último merovingio. Es él el que en este libro afirma que es el último descendiente de Jesucristo y María Magdalena. Yo a este señor me lo imagino con sus colegas allí, partiéndose de risa y diciendo, madre mía, cómo se lo han tragado estos, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una gigantesca broma intelectual. Yo creo que es un juego, un gigantesco juego en el que se vio también de alguna forma inmerso. O sea, él empezó a mentir y ya dijo, madre mía, se lo han creído, pues sigamos. Y fue engordando una gigantesca pelota hasta el punto de que ya, para concluir, os voy a poner un pequeño vídeo de 59 segundos en el que yo, por favor, antes de que veáis el vídeo, os invito a que visualicéis eso, señor, con la copa de champán, con tal. Imaginaos eso, un señor que era realmente, para mí, un cachondo, ¿no? Y ved este vídeo, por favor, desde esa perspectiva. Y ya con esto concluimos.
¿Nos puede comentar si el Priorato de Sion sigue existiendo actualmente? En este momento, Sion existe. Uno de sus miembros más recientes, uno de sus últimos grandes maestres, fue Jean Cocteau. Todo el mundo lo sabe. Señor Plantard, a lo largo de los siglos, ustedes han apoyado al Priorato de Sion. Nosotros hemos apoyado a Sion, y Sion nos ha apoyado a nosotros. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. Estoy hablando del linaje merovingio. Nuestro linaje desciende de Dagoberto II. Los merovingios fueron los que crearon Francia. Sin ellos no habría Francia. Los capetos, los carolingios, continuaron la línea creada por los merovingios. Los merovingios representan a Francia. Y por lo tanto, él representa a Francia. En fin, ya está. Yo creo que espero no haber sido demasiado coñazo. Espero que hayáis enterado más o menos un poco de la historia. Es complejo, un tema muchísimo más amplio, muchísimo más bizarro, barroco. Pero bueno, ha sido un placer y muchas gracias y perdón por la clase. Yo les decía que se iban a sorprender y bueno, pues que no ha contado todo lo que hay en el libro y que lógicamente hay que leerlo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Una cosa que quieran decir? Dime. Lo que encontraste el año pasado de las postales, que supongo que sería la cobertura de las demás Claro, postales, claro. que lo que faltaba en el párrafo anterior, al párrafo que ha leído, que ha traducido, porque todas las obras de arte antiguo fueron sustituidas pacientemente por las obras que fui creando. Joder, Claro, además, no solamente eso. Claro, pero es que además, la jeta encima es que esa obra de arte ni siquiera, porque eso es otra, ¿no? Supongo que la pendeja lo que se empieza, que ya se han dicho para ir creando todo el... No, si él se encontró una iglesia absolutamente en ruinas, destrozada, y además es que, por ejemplo, otra de las cosas grandes que se ha dicho sobre esto es que toda esa iglesia está llena de simbología, la Vía Crucis, ¿no? Y un montón de cosas más de allí. Pero es que resulta que todas, el Vía Crucis, toda esta estatuaria que hay en la iglesia, todo lo compró por catálogo. A un catálogo, además yo tengo catálogos de la empresa Giscard de Toulouse, que es donde lo compró, con lo cual encima ni siquiera lo diseñó a él, como siempre se había dicho en muchos libros, con lo cual ni al más artista ni hostias, ¿no? Porque no lo hiciste tú lo hiciste pagarlo. Hombre, lo compraría un lado y lo pintaría por aquí. Claro, pero vamos, realmente sí, ¿no? Y además, si cuando él dice eso, dice las hordas guerreras han sustituidas por las hordas pacíficas, se refiere a eso, las hordas guerreras, porque esa zona, como bien decía antes al principio Joaquín, esa zona es la antigua Redae, que es una ciudad visigoda supuestamente desaparecida, ¿no? Porque realmente no, supuestamente no desaparecida, porque no hay constancia de que sea aquello. Y por ahí han pasado todas las guerras de los últimos 1500 años, ¿no? Y de hecho, pues no hay nada, no hay un vestigio de antigüedad allí, pero se sabe que han pasado todo, la cruzada cátedra, templarios, todo, ¿no? Y pues eso, la horda guerrera ha sustituido a la horda de turistas que van a dejarle los billetes allí al sacerdote. Claro, nos faltaría, por ejemplo, una piedra angular importante, que es ver si él cobraba. Por ejemplo, si cobraba algo por enseñarle a la gente sus cosas, ¿no? Porque, no sé, ¿por qué iba a ir la gente allí? Además, en el párrafo anterior también lo dice claro, como que de alguna forma él enseñaba a la gente aquello, ¿no? Con lo cual era una especie de guía turístico de sí mismo, ¿no? Porque... Tiene toda la pinta de que era un mini folleto de mano, claro. Y que la obra, o sea, todas las construcciones eran simplemente, si allá hay un balneario y más allá está la parte bonita del pueblo, aquí tiene que haber algo. Joder, claro. Claro, o sea, yo me imagino, además... Era un atractivo turístico y de ritmo. Además hay un personaje esencial que en el libro también entro bastante yo a analizarlo, que es Henri Boudet, que es el cura del pueblo ese de al lado, Torres-les-Bains, que también es ese cura realmente sí que es un cura realmente extraño, y en el libro hablo de él bastante, porque este señor, por ejemplo, escribió un libro en 1898, un libro que se llama La verdadera lengua céltica y el enigma del Cronlech de Torres-les-Bains, en el que plantea que en la lengua que había en el paraíso de Adán y Eva era el antiguo inglés. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, un cura de allí de al lado escribió ese libro que es un auténtico delirio y que muchos han querido interpretar como pues que era un libro escrito en clave simbólica y tal, ¿no? Bueno, pues ese señor era su amigo y era el cura de ese pueblo donde estaban los balnearios. O sea, estos dos tenían entre ellos un negociete allí montado con los turistas para dar sin la más mínima duda, no me cabe duda. No sé hasta qué punto ganaría mucho dinero con aquello, no creo, pero ya por lo menos dice mucho de la personalidad de Saunier, ¿no? Por lo menos para mí. Claro.
como todos los que han llevado después, como Corbusier cuando montó su hotel, como Plantar, aunque Plantar ya os digo que no ganó dinero con esto, y eso yo os aseguro que yo estoy investigando, y este hombre, o sea, ninguno de los libros, él no publicó jamás nada a su nombre, o sea, él no ganó ni un duro con esto, nada más que fama y risas, yo creo. Pero claro, eso sí, en los Dossiers Secrets, que los papeles estos que él fue entregando a la Biblioteca Nacional Francesa, él en ningún momento dice nada de eso de María Magdalena y Jesucristo. O sea, eso es pura creación de esta gente. Por eso cuando Lincoln me dijo a mí, no, me han engañado, no, está engañado, pero tú también has dado un salto de fe importante. Pero digamos que te has dejado engañar. Te has dejado engañar, claro. Te ha gustado el tema. Por eso yo decía... proyección a futuro y he dicho, me dejo engañar porque... Claro. Y además este libro, bueno, los que sean los que lo conocen de su época, este libro fue un auténtico coletazo y a día de hoy sigue siendo un libro esencial. Aparte el libro es magnífico, ¿eh? Otra cosa es que eso, es que un castillo de naipes que se cae entero. Claro, de hecho, este señor se dedica hoy en día a eso, a hacer rutas, lo mismo que hacía Saunier. Claro. Y por cierto, hay una cosa curiosa de esto, ya en el libro también lo menciono. Los otros dos autores, que desgraciadamente los dos han fallecido, denunciaron a Dan Brown cuando salió el Código Da Vinci, lo denunciaron, pero Henry Lincoln, el que lo dicho hermano, no lo denunció. Y tuvo suerte, se libró porque el juicio lo perdieron y le tuvieron que pagar, no se lo pagaron cuando tenían pasta, le tuvieron que pagar 25 millones de euros más a Dan Brown, como si no tuviese poco, el Dan Brown lo tuvieron que pagar, la sentencia fue esa. Pero, y curiosamente, Lincoln no entró en la denuncia. O sea que... Y luego estos dos autores, por ejemplo, han escrito un libro bastante interesante, me queda que echarle. El libro realmente es sensacional, o sea, yo no pretendo destrozar este libro, pero todo lo que tiene que ver con Rollet Chateau, no. Luego también hay otra cosa que se me ha olvidado decir un poco, ¿no? Hay un montón de propuestas más, aparte de esta. O sea, yo lo que pretendo en mi libro es desmontar la versión oficial, la versión estándar de este misterio, ¿no? Hay un montón de propuestas más, ¿no? Por ejemplo, nuestra amiga Melissa. La torre está... con el tema de Patrick Chaplin y tal, ella propone una versión distinta de eso, que yo no acabo de estar muy de acuerdo porque la fuente originaria, que son las obras de Patrick Chaplin, no me acaban de convencer, pero yo en eso no entro, ¿no? O sea, hay un montón de propuestas más, ¿no? Yo me intento destrozar esta porque he demostrado que es mentira, ¿no? Sobre todo porque a mí realmente lo que me interesaba era ese señor, este señor, ¿no? Pierre Plantar. Me parece realmente fascinante. Claro, o sea... Claro, a mí me inquietaba muchísimo eso, o sea, yo cuando me di cuenta de que él tardó 15 años en decirle a los tres autores del Enigma Sagrado que la Biblioteca Nacional Francesa estaba esa información, ¿cómo puede ser? ¿Qué paciencia es esa, no? Que todos sabemos, cualquier estafa que se haga aquí en el mundo del misterio, lo que va a salir ahora de estos de los extraterrestres de Roswell, ¿no? Que estamos todos un poco ansiosos con ese tema. Ya todos estamos sospechando de eso, ¿no? Pues tú imagínate que alguien se monta esa estafa y se tira 15 años hasta que le empieza a sacar un rédito económico. Sería raro, ¿no? Pero este señor lo hizo, ¿no? Y como eso, más cosas, ¿sabes? No solamente eso, hay muchas más, ¿no? ¿Se sabe si tenía algún método ilícito y normal de la racionalidad? Claro, si tú eras delineador, claro. Era delineante, sí, sí. Luego, aparte, también hacía otras cosillas, ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, que hizo, pues, este hombre también estaba obsesionado con el tema del esoterismo, escribió un panfleto que regaló gratis, y daba charlas, por eso igual ahí sí tuvo un cierto lucro, sobre el tema de Ofiuco, que conoceréis, ¿no? Que es el 13º signo del zodiaco. Este señor estaba especialmente obsesionado con eso. Y por ejemplo sabemos que en la época esa en la que el mariscal Pétain lo estuvo investigando, este señor publicaba un fanzine en la época de la resistencia francesa, se llamaba Vaincre, venceremos, que era un fanzine dedicado a los colaboracionistas nazis. O sea, este señor era un colaboracionista en esa época de los nazis, ¿no? Y en Vaincre, por ejemplo, él publicó un montón de artículos sobre eso, estaba obsesionado con Ofiuco, pero fuente de ingresos, aparte de eso, aparte de su trabajo como delineante, poca cosa más, que sepamos, ¿no? Lo que sí sé seguro es que por los libros, nada. No sé si alguna vez fue muchos programas de televisión, ¿no? Alguna vez seguro que alguien le pagó, ¿no? Pero no. Luego, claro, también hay, por ejemplo, una escena que a mí me gusta mucho, en el libro la retrato perfectamente, que es ese documental que habéis visto, ese trocito de él hablando, es el segundo documental que hizo Henry Lincoln. Henry Lincoln, el que no me quiso firmar el libro, era un guionista de la BBC, que antes de publicar este libro con Michael Bay en el Richard Leigh, él hizo 3 documentales sobre el tema de Rollet Chateau. El primero lo hizo por su cuenta, y es solamente la historia de Saunier. En el segundo ya sale Plantar, ¿no? ¿Por qué? Porque investigando se enteró de quién era el último merovingio, ¿no? Se enteró que era este señor, que era el gran maestro de la Sociedad del Pirato de Sion. Y le ofrecieron a Plantar
asistir al estreno en un cine de París del primer documental que hizo Henry Lincoln. Bueno, pues, para que veáis hasta qué punto este señor consiguió montarse su estafa, las órdenes que él tenía expresas era que todo el mundo, cuando entra a la sala, todo el mundo tenía que estar ya sentado. Y cuando él llegase, tenían que levantarse. Y todos sus acólitos, que eran varios escritores, aparte de Henry Lincoln, esto hay muchos más escritores a los que le engañó, todos sus acólitos se levantaron y cuando lo recibieron como si fuese eso, un rey, como si fuese tal, ¿no? Y yo estoy convencido de que muchos creían realmente que era el rey. O sea, imaginaos, ¿no? Flipante. En el libro yo describo esa situación increíble, pero además el propio Henry Lincoln es el que la describe posteriormente diciendo, bueno, pero este señor llegó a creérselo, llegó a creerse que era alguien importantísimo y que había estado detrás de la historia de Europa en los últimos 1000 años, él y el Priorato de Sion, ¿no? Cuando realmente todo es mentira. El Priorato de Sion se sabe que existe desde el año 56, que lo fundó Plantar, y, en fin, un personaje realmente novelesco y que si no fuese, como dicen los americanos, es more stranger than fiction, ¿no? Más extraño que la ficción, porque es eso. Y para mí mi gran misterio de Rollet Cható es este señor, y es realmente, vamos, la excusa de este libro ha sido hablar de este hombre. A mí me recuerda plantar Salvando las Distancias y Salvando las Distancias también del tema de lo que ha ocurrido en España con el fenómeno de Humo. Humo, saben que es una leyenda también de unos supuestos extraterrestres que llegan en los años 50 primero vienen a Francia, luego vienen a España, y aquí en España es donde más contacto tienen con grupos a los cuales le mandan incluso cartas y demás. Detrás de toda esa historia pues aparece, o ha sido, bueno, él mismo lo ha reconocido en un momento dado antes de fallecer, José Luis Jordán Peña. Jordán Peña es una especie de Plantar, ¿no? Un hombre con mucho conocimiento, un hombre inteligente, un hombre con una capacidad inventiva muy grande, con probablemente un gran gusto por divertirse, pienso yo, por hacer una broma a tan alta escala, y llegan a hacer cosas verdaderamente, bueno, yo creo que ha pasado a la historia, de hecho, tanto ambos han pasado a la historia como un fenómeno que mucha gente ha querido pie juntillas. Por aquí en España todavía sigue habiendo gente que sigue estando convencido de que existen los humitas, a pesar de todo lo que... Sí. No, y las cartas de humitas son, yo tengo algunas copias de algunas de ellas que son verdaderamente auténticos tratados de física, de filosofía, de cualquier rama del conocimiento, y en algunos casos, bueno, hay algunos que son bastante flojitos, ¿no? Pero hay otros que tienen un nivel para la época, digamos que interesante. Detrás de eso hay gente que se ha molestado en saber cómo estaba la ciencia e ir un poquito por delante, bueno, con ciencia ficción, evidentemente. Y eso requiere ser una persona documentada e ilustrada, cosa que evidentemente Plantar también lo era. Claro. De vez en cuando aparecen estos elementos, y yo creo que fue lo que ocurrió aquí. Lo que pasa es que luego se disparan y toma vida propia el engendro, toma vida propia, y ahí nace el mito de René Cható. No, además, en el caso de los mitas, que encima cayeron en la trampa muchos de los grandes de España, ¿no? De J. Benítez, Antonio Rivera, cayeron muchos de los grandes, aunque luego ellos mismos son los que... Era fácil caer. Claro, pero igual que era fácil caer. Si te llaman a tu casa a las 3 de la mañana y te sale una voz metálica y te hace creer que es un elegido, a alguno le ha pasado eso, y lógicamente ahí nace no solamente un mito, sino también el querer de alguna manera satisfacer un deseo que está atávico en el ser humano, ¿no? He contactado por fin, ¿no? Y me han llamado a mí. Y ya luego es muy difícil ver que te han engañado, que realmente has sido un bromista que a medianoche ha sabido buscar tus debilidades, ¿no? Para que le creas. Claro, porque luego además la misma mentira crea un subterfugio propio para eso, que es... Bueno, es que a lo mejor, a mí me lo han llegado a decir, a lo mejor es que Plantar en realidad lo que pretendía era hacer una cortina de humo sobre una historia real que había. Entonces de alguna forma fue el que se autodilapidó, ¿no? Para entregarse. Igual pasa con esto, ¿no? Es que bueno, en realidad sí hubo algo, pero en realidad lo taparon así, ¿no? Y eso pasa también mucho. Tenemos que acabar antes de las 9. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, cerramos ya. Bueno, pues si no hay ninguna más, le quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a Óscar por haberse desplazado desde Almería para estar con nosotros y contarnos todo esto. Le auguro mucho éxito con el libro, a pesar de que ya es un hecho, ese éxito ya es un hecho, ya es, no solamente la versión digital, sino también la versión en papel, pues se configura ya como un clásico dentro del mundo de este caso de René Cható, y seguramente por dentro de unos años pues, lo tendremos junto a estos otros, pero con una diferencia, que este cuenta la verdad y por lo tanto es mucho más interesante. Óscar, muchísimas gracias, y a todos ustedes también muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias.